Tío, ¿qué pasa, Paco? ¿Qué pasa? Tú eres Antonio Guerrero, también conocido como Cabeza Freeman, ¿no? Sí, tío, tú eres Paco Suárez y ese de ahí me parece que es mi hermano. ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Que yo, Tío, Sergio, tú eres Sergio, ¿no? Sergio Guerrero, ¿no? de los Adiós, A3. Cibertoro. ¿Tú sabes qué día es hoy? Hoy, it's Friday, motherfucker. Bueno, un momentito. Hoy es It's Monday, motherfuckers. Vámonos. A temazo. Sí, que hoy es Monday nada más, ¿eh? Que nos hemos venido arriba un poco. ¿Qué pasa, tío? espera. Que tenía tantas ganas de venir al programa que me quería que era Friday en vez de Monday, la verdad. Bueno, bienvenido, tío, que es la primera vez que... Es la primera vez que grabamos un podcast juntos, ¿no sería? La que caigo, tío. La primera vez que grabamos un podcast con mi primera hermano. vez. Sí. Sí. Mira, yo te he seguido muchos años en un podcast que tú tenías antes, Sí, que se llama The Past Is Now. sí, Y te he correcto. seguido mucho, pero la verdad que no había tenido nunca el placer de grabar un podcast contigo, y mucho menos con mi amigo Paco Suárez. Hombre, es un gustazo, ¿eh? La verdad es que es un gustazo tenerte por aquí, porque además me consta que los dos temas que vamos a repasar hoy son temas que te han encantado, tanto el tema de los videoclubs como el otro tema que también traemos, que era el del doblaje. Bueno, el doblaje a ti, ¿qué te voy a decir, no? Entonces, sé que tienes muchas ganas de hablar del tema. Sí, yo estoy diciendo, todos los programas de It's Friday Motherfucker me gustan mucho, ¿eh? Ya sabes que soy fan y crítico también, pero todo. Hoy, la verdad que venía reescuchando el de los videojuegos, que si os digo la verdad, a mí es el que menos me tira, pero porque yo no soy un entendido en videojuegos. He sido fan del podcast de mi hermano, pero la verdad que no, que a mí no soy un entendido. Yo cuando escucho con determinados términos y demás, Paco, me pierdo un montón, la verdad. Bueno, al final, lo bueno de It's Friday Motherfuckers es que recoge todo, ¿no? Lo mismo un día estamos con peli, que estamos con Claro, juegos, claro. que estamos de un sitio para otro. Recordaros además que los programas del viernes son los programas, entre comillas, canónicos, donde sacamos, bueno, hablamos de una temática distinta en cada programa, que además se emite los jueves en la 90.4 Neo FM de Sevilla. Y hoy lunes lo que hacemos es repasar comentarios. Y como bien decía mi amigo Paco, pues vamos a repasar comentarios y siempre terminamos añadiendo alguna notita. De ahí que hoy nos traigamos al Cyberball, a It's Friday Motherfuckers, edición Monday, para ver estos comentarios, tío. Bueno, primero, Sergio, mira, vamos a empezar por el programa, si te parece, de los videoclubs, tío. Claro que sí. ¿Qué te pareció ese programa, tío? Hombre, para mí fue un programón porque, bueno, se me saltaron las lágrimas en algunos minutos, porque tenéis que pensar que yo soy del año 77, o sea, yo viví la salida, el auge y la muerte de los videoclubs, totalmente, y además, desde pequeño, yo siempre he sido, tú lo sabes, en casa siempre hemos sido, mi padre siempre ha sido un tío muy moderno para las nuevas tecnologías, entonces de primera hora nosotros tuvimos un vídeo beta. Cuando nadie tenía vídeo, nosotros teníamos un vídeo beta. Cuando nadie tenía un vídeo, cuando la gente empezó a tener un vídeo beta, teníamos ya el VHS. Hemos tenido los dos vídeos en simultáneo. Hemos tenido un vídeo con dos cabezales. Hemos tenido una cámara de vídeo que parecíamos parecíamos Arturo Pérez Reverte en la guerra. Verdad, tío. Entonces, claro, yo viví todo eso de los videoclubs, lo viví con una intensidad tremenda. Quizás yo la parte de los blockbusters ya la viví menos. Yo ya era más mayor cuando los blockbusters, yo estaba ya haciendo otras cosas y fui menos a los cajeros, fui menos a los blockbusters, pero la época de los videoclubs, de ir los viernes a pasarme horas, Paco, yo me pegaba horas en el videoclub eligiendo películas, seleccionando, leyendo, aprovechaba las ofertas. Los viernes había, a lo mejor, si te llevaba 4 películas, eran 1000 pesetas, entonces para mí el programa fue, tío, me evocó totalmente el estar otra vez en un videoclub, escuchando a hablar al dueño los dueños eran auténticos, te enseñaban, te explicaban películas que iban a salir, te creaban expectativas, ¿no? Que dentro de 2 meses o dentro de un mes va a venir no sé qué película, y te generaba un montón de expectativas a la gente que íbamos de los videoclubs. Era un ritual, ¿eh? De los viernes te reservabas una película y el tío te llamaba a tu casa. Sergio, que la película ya está aquí. Tenía que ir para allá corriendo porque no te guardabas, no podías darle pasta para que te guardara la película. No entiendo por qué, ¿sabes? Con la cara. Pero era así. Entonces para mí fue un programa, tío. Lo he escuchado 3 veces.
Porque, sí, tío, había muchas cosas que evocaba eso, mi infancia y la parte, bueno, como tú decías en el programa, íbamos tú y yo con la moto corriendo al videoclub, o tal. Pero sobre todo yo me acuerdo de pegarnos el viernes por la tarde, Paco, mi hermano y yo, o mi padre y yo, o yo solo, ¿eh? Toda la tarde en el videoclub, toda una tarde. Sí, sí, eso era Mirando echar la tarde entera. carátulas. Era echar la tarde Sí, entera, sí. vaya. Pegamos un ratazo. Ahora mira esta, ahora mira la otra. Ahora venía el tío y te contaba, mira, esta salió nueva. Tú te llevaste la otra vez esta película, ¿no? Pues mira, ha venido esta del mismo director. Aquello era brutal, ¿eh? Aquello era una experiencia. Aquello era Además, brutal. y además, sobre todo porque era otra época, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo se nos olvida que ahora estamos todos conectados con el tema de internet, con YouTube, que cualquier cosa ya puedes ver un trailer en YouTube, ya mira el trailer este que guapo y se hace viral, pero en aquella época, ¿no? En aquella época si te enterabas de una película era por una revista, por un anuncio en la tele o porque directamente te enterabas en el videoclub, no había la información y tampoco había el volumen que hay ahora. Ahora con el tema de las aplicaciones y los servicios tipo Netflix, tipo Disney Plus, hay muchísimo contenido. O sea, ya no es la época de antes que sale una serie buena y todo el mundo la veía. Ahora salen 20 series y si has visto una de refilón, porque no tenemos vida para todo el contenido que sale. Y te Pero digo en una aquella cosa, época era Paco, otra historia. y tenemos menos paciencia, ¿eh? Porque igual que ahora tenemos el contenido a raíz de una app, ¿vale? No tienes que ir al videoclub, la tienes ya en tu casa, en tu tele instalada, la ves directamente en el teléfono móvil. Ahora te pasa que igual que no tienes paciencia para esperar con el Facebook, el Twitter y estas historias, muy inmediato, es todo ya. Pasa lo mismo cuando estás eligiendo peli en Netflix o en Prime Video, tío, que me he dado cuenta desde que grabamos el programa, cuando me pego con Silvia un rato eligiendo una peli, nosotros vemos una peli casi todas las noches. Eligiendo peli, muchas veces le digo, esto es como ir al videoclub de carátulas, pero es verdad que cuando ya ha pasado 4 películas que le digo, ¿y esta te gusta? Me dice, esta tampoco, ya me pongo, venga, elíjala tú, rápidamente. Sí, además, pero mira, lo que sé, Paco, es una realidad tremenda. La oferta que había era muy limitada, Paco. De hecho, tú alquilabas, nosotros nos alquilamos tres. Había dos grandes ofertas el viernes en en el videoclub de mi pueblo, ¿no? Era o 3 películas de novedades, ¿vale? O 4 si cogía una que no fuera novedad o algo así, ¿no? Entonces, había fines de semana que podíamos alquilar 3 y fines de semana que podíamos alquilar 4. Y estamos viendo las 3 o las 4 películas en bucle todo el fin de semana. Porque no había otra oferta. Tú no tenías como yo tengo en mi estantería 100 películas o como tenemos ahora las plataformas que tienes un mogollón. Antes no había. Entonces, lo único que hacíamos era la que alquilabas, te la machacabas el fin de semana una y otra vez. Además, nosotros pues fuimos afortunados, tuvimos 2 vídeos y empezamos a copiar las películas. Que una de las cosas que no contaste el otro día es que en las cintas de vídeo venía una pestañita que si le ponías un fiso... Puedes grabar encima. Podía grabar encima la película, entonces imagínate el destrozo. Yo no te lo va a creer, pero hay quien ha grabado encima de la película de su comunión. El que te está hablando yo he grabado encima de la película del videoclub y he devuelto la película. Sí, sí, pero en mi casa, Eso es una liada gorda, ¿eh? En mi caso hubo un episodio muy parecido al que nos contó nuestro amigo Adrián, que es que nos contaba el Coqui, o contó una vez en The Paginao, ya no recuerdo, el poco que yo hacía antes, que él grabó encima de la comunión de su hermana, grabó algo, ¿vale? No... ¿De su hermano o la suya? O la suya, no recuerdo si era su hermano o la suya. Grabó algo, ahora no recuerdo qué contenido era, pero creo que era una película porno, no me acuerdo. Puede ser el contenido que estaba en la fila de arriba del videoclub o que estaba detrás de la cortinita. Puede ser, ese contenido. En el fondo a la derecha. En mi casa ocurre una vez, tío, una cosa similar. Es una historia parecida, aunque no es la misma. Según cuenta mi madre, hace un montón de años, cuando mis hermanos eran pequeños, tú ten en cuenta que yo me llevo con ellos 6 y 7 años, ¿verdad? Cuando ellos eran chicos, los tíos habían puesto una película, una cinta, la habían echado a andar, pensando que era una cosa, pero alguien, imagino que uno de nuestros padres, había grabado en lo harto una película de pelo, ¿vale? No van a que salió. Entonces había gente en casa de mi madre trabajando. Había unos albañiles. Esos albañiles. Los albañiles trabajando. Y de pronto llega mi madre y ve los albañiles parados mirando la tele. Y en la tele allí funcionando los aparatos. Y los niños allí, hostia, diciendo... Estaban viendo un documental de un hurón buscando una madriguera, ¿no? Sí, Imagínate, totalmente. Todo el mundo con la carajín y el otro poniendo looking for Cuenca, ¿sabes qué te digo? No veas. Pero sí, yo la lié eso en gordo, Paco. Yo me equivoqué y le puse el fiso a una película del videoclub y grabé encima de la película del videoclub y la devolví ahí en calladito. Ya ves. Nadie me llamó.
¿sabes? Que es como que estaba el tío viendo Abyss y de pronto apareció Telecinco, ¿sabes? O las Mamachicho, cualquiera, ¿sabes? Claro. Lo que fuera, pero a mí no me llamó nadie. Es verdad que aquello tenía mucha rotación la película en los videoclubs, le sacaban mucho dinero porque la película le costaba al videoclub más o menos lo que te costaba comprarte una película. Y luego realmente las alquilaban bastante tiempo, ¿vale? Y en 2 semanas tenían, yo me acuerdo porque yo tenía mucha amistad con el dueño del videoclub y me contaba cosas de estas. El tío compró un rebobinador, que es una de las cosas que os escuché en el podcast, que él tenía un rebobinador y rebobinaba tú te encontrabas siempre la película rebobinada cuando la alquilabas. Porque el tío las rebobinaba, decía que era bueno para la película y para el cacharro, yo no lo entiendo. Entonces, bueno, para mí fue un programa bastante emotivo. Y ya cuando escuché la parte del blockbuster, a mí ya me pilló más lejos. Sí, pero yo recuerdo, yo el blockbuster que fui fue porque tú te sacaste el carnet. O sea, yo no... Sí, aquí en la ronda. Además que duró un poco. Dura poco. Y luego una cosa que contó Paco, que me acuerdo, en el tema de las películas, lo que acaba de decir, ¿no? La poca información que teníamos. Entonces, muchas veces veías una película porque habías visto el tráiler en otra que habías alquilado. Y algunas veces yo me acuerdo que pasaba que veía, si la película era muy nueva, tú imagínate, salía Alien o Abyss o no sé, hoy, ¿no? Y hoy la alquilaba, porque tenía amistad con el tío me la guardaba. O lo que fuera, me avisaba. Vente, vi el viernes que me recibo película. Y yo estaba allí, pan, y la alquilaba. Y salían trailers de películas que no iban a llegar aquí, Paco, hasta dentro de 3 meses, tío. Sí, y ahora te pegaba 3 meses envenenado, ¿sabes? Hasta que llegaba la película. O sea, era un universo brutal. No podías buscar más info, ¿eh? No había más información. Más que buscando en las revistas del kiosco. Claro. Ahora, al lado de mi trabajo había un videoclub que era el Zodiaco, al lado de mi trabajo actual, que ya es de los mismos dueños, y el hombre quitó el videoclub y ahora pone botellines fresquitos. Y ahí voy. ¿Y el mismo dueño? ¿Qué me dice? Voy los viernes también a por oferta. Voy los viernes. Ha conseguido retenerte como cliente, sea como sea. Pero sigue siendo el mismo dueño, no me puedo creer. El mismo dueño. Y pone arriba Videoclub Zodiaco. Sí, ¿qué me dice, tío? Sí, fotos. Ahí vamos a tener que ir bien al crear una peli. Ahí vamos a ir el viernes. El Juan, lo que es el dueño, por unos botellines helados. Hostia, pues ahí vamos a ir al videoclub Zodiaco nada más que por hacer una foto ahí dentro, Paco. Hombre, del tirón. Y yo, se me ha venido a la mente una película, la que ha dicho de grabar una película encima de videoclub. No sé si habéis visto una película de 2008 que se llama Rebobine, por favor. No, tío. Que esa película es de Jack Black, ¿vale? Jack Black es un paranoico de esto que le están espiando el gobierno, ¿vale? Y en nota se pone a sabotear una torre eléctrica, ¿vale? Y saboteándola, pega un pepinazo aquello que borra todas las películas del videoclub de su colega que está justo al lado, ¿vale? Y ahora los notas se ponen a grabar todas las películas como si fueran películas suecas, pero las graban ellos. Hostia. Por ejemplo, Robocop, y los notas se disfrazan de Robocop y el nota haciendo el capullo en la película y se graban los notas y graban todas las películas del videoclub. Y yo estaba llorando de risa con esa película, tío. Buena, es tío. Buenísima. Qué bueno, vamos a decir, no, esta es la versión sueca. Y no te graban las versiones suecas de las películas. Flipa, ¿eh? A ver. Rebobine, por favor. Hay una app muy buena que es Just Watch, ¿vale? Que metes el título de la peli y te dice en qué plataforma puedes verla. Sí. Porque se cree todo el mundo que las películas están en todas las plataformas. Y que acabo de buscar Rebobine, por favor. No está en ningún sitio. Hay un truco muy bueno para saber si una película está en Netflix, ¿vale? Tú piensas una película que tú quieras ver, que tengas muchas ganas de ver, ¿vale? Y cuando ya lo tienes claro, no está en Netflix. Esa no está. Sí. Efectivamente. Además, hay muchas películas buenas, muy buenas películas antiguas que no están en las plataformas. Sí que es verdad que Disney tiene una parte de la plataforma de Disney, tiene películas antiguas, películas muy buenas. No recuerdo cómo se llama la parte de la plataforma, pero ahora lo miro. Pero es verdad que hay peliculones que o no están disponibles o vale una fortuna, ¿eh? Sí. Te cuesta que una película... El otro día estuve yo viendo para ver Space Cowboys, que es un peliculón de Clint Eastwood. Pero peliculón. Un peliculón. Y tío, te cuesta 6 o 7 pavos alquilarla. Pues sí, escucha. Pues tío, hay una que es Pluto TV, ¿vale? Que tiene televisión en streaming y bajo demanda, ¿vale? Pues ahí puedes encontrar muchas veces contenido que se ha emitido en la tele en algún momento y sin embargo no lo encuentras en ninguna de las plataformas excepto en Pluto TV. No me preguntes por qué Just Watch no aparece en Pluto TV. Al revés, Pluto TV no aparece en Just Watch. Pero, tío, aquí por ejemplo vi yo el Crip Show, ¿sabes? No lo encontramos por ningún sitio y me dio por buscar ahí y lo encontramos. La parte de la plataforma Disney se llama Star.
¿vale? Sí, Star. correcto. Star. Y ahí tiene un montón de películas que son películas que no son nuevas y son películas muy buenas, ¿sabes? Son peliculones, la verdad. Y luego, en el tema de los videoclubs, que es un poco donde iba el podcast, ¿no? Los videoclubes pasaba como ahora con, con el Mercadona con las piñas. La gente íbamos a encontrarnos con otra gente. Entonces yo, por ejemplo, sabía que había una vecina mía que me gustaba, que iba a los Winners, que era una película entre tal hora y tal hora, y ahí estaba el tío a encajarse. Yo me acuerdo que luego había ofertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los martes había ofertas, que los martes no iba nadie, ni los miércoles, alquilar películas. Eso era... Pues yo iba los martes a trincar una oferta que era por 500 calas, alquilaban una novedad y una que no fuera novedad, ¿vale? Y entonces iba siempre una hora porque la academia de inglés que había al lado, tío, salía otra chavala que me gustaba a mí, me iba allí al videoclub a alquilar la peli y a quitar a la chavala, ¿sabes? Claro. Entonces los videoclubs era... Y yo, claro, no había móviles, no había redes, esto era... No había nada. Era un Eran punto de quedadas, encuentro como- bueno, tío. Sí, era un punto de encuentro muy chulo, tío. Sí. Y había muchas cosas muy guays. Si lo hubiera sabido, hubiera llevado una piña boca abajo o algo. Anda que no, Hombre. que sí, tío. Porque yo, mira, nuestro Así colega Daniel Rico nos deja un mensaje muy bueno, que bueno, a ver si os sirve a vosotros. Decía aquí: hola chicos, buenos días. Recuerdo perfectamente mi primera película que pude visualizar en formato beta, y fue Indiana Jones y el Templo Maldito. Que además nos dice, ¿tenía algún número de teléfono para mandar audio para poder participar los oyentes? No lo tenemos, Daniel. No tenemos ningún De teléfono. momento no, de momento no. Además que lo normal es que los temas sean sorpresa. Te podemos dar el Entonces teléfono del no Paco. podemos adelantar. Pero no, si queréis te dejo mi teléfono después, Daniel. Damos el teléfono del Paco por aquí, lo podemos decir en directo y ya está, que la gente le agrega al WhatsApp. Pero no, de momento nada, no tenemos un Telegram, tenemos un Discord, pero lo estamos estrenando hoy para grabar este programa. Así que no sé, si queréis algún rollo de estos de comunidad y todo el tema, lo que pasa es que no sé lo que vamos a mantener, ¿eh? También las cosas como son. Yo creo que un Lo que ha dicho Telegram Daniel, puede molar. yo también lo he echado de menos, ¿eh, Antonio? Podés mandaros audio. Ya te digo, no sé si a lo mejor crea un grupo de Telegram o alguna historieta así. Si queréis, lo dejáis en comentarios y le pegamos una vuelta. Si crea un grupete de Telegram para que la gente se vaya uniendo, tío. ¿Cuál fue la primera peli que visteis, que recordéis gracias a un videoclub? Que tú digas, esto lo alquilé, menos más. Hombre, yo alquilé todas las grandes seguro. Yo he sido cinéfilo siempre, bueno, tú lo sabes, yo tengo aquí en casa cosas que incluso tú me has regalado muchas, ¿no? Sí, sí. Pero mira, yo por ejemplo, me acuerdo de haber alquilado los Goonies, casi de las primeras cosas seguro que alquilé. Pues los Goonies seguro. Luego Star Wars, por ejemplo, seguro también, ¿vale? Y Conan el Bárbaro también. Yo me acuerdo de Conan el Bárbaro, que luego salió Conan, hicieron la segunda, que era Conan el Destructor, malísima, que también salía el Schwarzer. Y esas películas las he alquilado segurísimo. Y creo que fueron de las primeras películas que yo pude alquilar. Los Goonies seguro. Me extrañaría que no fuera. ¿Y tú, Paco? A mí, yo recuerdo seguro haber alquilado. Es que había muchas películas, tío. Además, películas de estas que te acuerdas ahora y dices, hostia, Krull. Que es una película que es malísima y buenísima al mismo tiempo. Krull está muy guapa. Cortocircuito. Las películas de Loco que debe de policía, y yo que era una locura. Y yo, es que hay un montón de películas de la época que ya no te acuerdas, pero que estaban ahí, te pones a repasar. Y yo esto lo alquilaba yo seguro, vamos. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, de Antonio dentro del laberinto, que es un tema que a mí me gustaría ya escuchar una vez. Habla de los Muppets y de Jim Henson, y una de mis películas favoritas de culto de todos los tiempos, Cristal Oscuro, de una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Incluso Totalmente. me ha regalado mi compadre, me ha regalado un libro ahora que es una joya de la película, y esas son películas que se alquilaban, bueno, incluso Antonio, más que la primera película que alquilé, me acuerdo de películas que las he alquilado una y otra Sí, sí, y otra vez. Una cosa así, una que tú digas, tío, esta En recuerdo de ir bucle, al o sea, videoclub mucho Cristal por ella. Oscuro, yo he alquilado Cristal Oscuro no sé cuántas veces. Tantas veces alquilé Cristal Oscuro, Paco, que el dueño del videoclub que había en el pueblo, cuando ya la película dejó de ser novedad al cabo del tiempo, me la regaló, tío. Qué bueno. Me la regaló con la caja y todo, con la carátula. Ya ves, Cristal tío. Oscuro la he alquilado yo no sé cuántas veces. Ah, ya le va a La largar. película más... Ya le va a Claro, largar, te ya le fideliza. va- Te fideliza al final. Pues tío, yo me acuerdo perfectamente el día que alquilamos Tango y Cash. Me acuerdo Oh. perfectamente, tío. Pero vamos. La tengo a fuego, ¿eh? Le ve la portada, tío. Y esta era del Van Damme, Contacto Sangriento, tío. ¿Te acuerdas de esa película, aquello? Contacto Sangriento.
Bueno, Es que esa es la auténtica película de Street Fighter, Esa ¿eh? es la auténtica, esa es la auténtica Street película. Fighter. La auténtica con los cristales cuando metía. Porque luego me acuerdo de haber alquilado una vez Soldado No, Universal. pero cuidado, la de los cristales es Kickboxer, ¿eh? Claro. ¿Esa es Kickboxer? Vale, Sí, vale. Pero escúchame, Contacto Sangriento, vale, ya sé cuál es. Pero luego sacó, tío, la de Soldado Universal con el Dan Langret y yo no podía ser más mala la película. Y yo, increíble. no había por dónde cogerla. Lo peor es que tuvo secuelas y todo, pero la película no había por dónde cogerla. Malísima. Aparte de dejarnos secuelas, la película tuvo su secuela. Que yo, Los Intocables, ¿no? De Elliot Ness, tío. Esa película también me acuerdo. Sí, luego hay películas que son thriller, que no eran de efectos especiales, tipo El Padrino y estas cosas, que esto era recurrente. O sea, El Padrino era recurrente alquilarla de vez en cuando. Lo que pasa es que yo siempre he sido más aficionado a la ciencia ficción, a la fantasy y he intentado siempre ir por ahí. Yo siempre decía, bueno, para ver una película tipo thriller, me espero que la pongan en la tele. Que también, que ponían luego la tele, pasa que tenía que tomar. Y una de las cosas de los videoclubs, que los videoclubs no está ligado, sino con los videoclubs nos enseñaron a grabar las cintas entonces grabábamos las películas en la tele y cuando salían los anuncios salíamos corriendo porque no había mando a distancia, Paco. Claro. Tenía que tirar en plancha para darle pausa al vídeo. No, papá compró un VHS Sony con mando a distancia y aquello era... ¡Buah! Que yo era una locura, Eso fue ya bastante después. Estaba guay darle al pausa, corre, ping, se escuchaba se quedaba, se ponía a parpadear el botón del... Y ahora tenía que estar atento, los dos ahí mirando con el dedo puesto en el botón, tío, para que cuando de pronto volvías de los anuncios le dieras a volver a grabar para no perderte un segundo de la película. O se te olvidaba, tío. Es que también ten en cuenta que en aquella época se retomaba la película después de los anuncios. Si tú estabas viendo Telecinco, lo último que echaban otra vez era el logo de Telecinco. Claro, exactamente. Otra vez logotipo, terminaba el logotipo y le daba. Ahí está. Y luego, por ejemplo, Perseguido, peliculones de estas. Perseguido. Perseguido, películas que dejaron huella y marcaron tiempo. Entonces, Perseguido, yo me acuerdo en el videoclub, un póster de Perseguido, tío, puesto en la columna donde tú entrabas, nada más que tú entrabas, donde el tío quería poner las novedades que tú picara a la gente, te ponía un póster 3 meses antes que llegara, ¿eh? Sí. Y lo veías al tío de amarillo. Eso es otra cosa que además yo recuerdo mucho de los videoclubs, cómo creaban expectación y ya el merchandising de las películas funcionaba varias semanas antes de que llegara. Por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando iba a salir en videoclub la primera Batman, la de Michael Keaton, que aquello empezaron a poner póster en los videoclubs y a regalaban hasta chapas, que a mí me regalaron una por alquilarle, yo era el más feliz del mundo con mi chapa de Batman, y aquello fue una bomba. Y otra que recuerdo que también crearon muchísima expectación antes de salir fue Desafío Total, que vaya peliculón también, ¿eh? También generó mucha expectación. Abyss en su momento también, porque además pasaba también una cosa, Paco, que ahora hay mucha, como decíais antes, ahora hay mucha información, en aquel momento no había. Y entonces tú ibas un viernes al videoclub, y tú sabes por qué estábamos tantas horas en el videoclub eligiendo películas, porque te la jugabas con una sinopsis de 4 frases a alquilarte una película que era la que ibas a tener todo el fin de semana y a lo mejor era una mierda. Y tío, pero claro, tenías pocas oportunidades. O sea, tú, si era un 4x3, es que tenías 4 pelis. Que era como... Te la jugaba, 4x3 nosotros, porque papá nos daba a nosotros pasta para alquilar 4 películas, que él también las veía, claro. Pero yo me acuerdo de niños que iban los pobres a por una peli, porque el padre no iba a ver la película en todo el fin de semana, y el chaval alquilaba una. Y el tío se la jugaba a vida o muerte con una frasecita que ponía atrás en el año 2094 y 4 fotos, y cuando venía el lunes venía llorando, ¿sabes? Porque la película era... un desastre. Mira, nuestro colega Nando también nos deja otros mensajes muy parecidos y pasa muy parecido a lo que estabas tú comentando antes con Cristal Oscuro. Dice aquí, como siempre, buen ratito de podcast. Enhorabuena a los dos. Os cuento una de mis experiencias que tengo en los videoclubs y que siempre que sale este tema la cuento. Yo llegué a obsesionarme con el juego de la NES Super Mario Bros. 3. Lo alquilaba constantemente, llegando incluso a llorar si no estaba allí. Fíjate, Nando. Bueno, pues el chaval del videoclub, que se llama Salva, llegó a regalármelo de tantas veces que me lo alquilé. Y eso para mí fue como si me regalasen la vida. Aún conservo ese juego. Postdata, nunca me lo llegué a pasar. Sí, pero había gente en los videoclubes, tío, con visión. Y cuando tenían un chaval como yo, como este chaval, que le sacaban pasta, claro. Pues, tío, al final tú piensas que un sueldo medio en los años 80, un sueldo de un guardia civil estaba en 100.000 pesetas, tío.
Sí, sí, Claro, sí, yo me gastaba 4.000 pelas todos los meses en películas. No, los videoclubs eran rentables, ¿eh? O sea, fíjate cuántos sí, sí. videoclubs. Claro, tío, Muy era bueno. una pasta, o sea, 4.000 pelas era, yo qué sé, qué porcentaje de un sueldo normal, ¿no? Pero un sueldo medio de un tío de 90 o 100.000 pelas, que yo ya era un sueldo bueno, ¿sabes? Y tú yo me estaba ya cepillando 4.000 pelas todos los meses, el tío Mira, al final, claro, me tenía allí. en el año Pero 2000... además, como bien ha dicho Sergio, es que te la jugabas con la portada, ¿eh? Porque tú veías lo que veías y si tú te ves, por ejemplo, una película con un cielo estrellado, una luz alienígena y pone, es la culminación de todos los sueños. Y pone abajo, Cocoon. Y dice, hostia, y además actores, hostia, este es el Mahoney de lo que queda de policía. Y esto tiene pinta de ciencia ficción. Y cuando la pones te ve a unos viejos bailando. Y dice tú y yo que hemos alquilado. ¿Sabes? No, es que Entonces te la las juegas. portadas tenían que estar guapas, tío. O sea, la ilustración, el canto. Si tú veías que si estaba muy elaborado, la peli ya te llamaba la atención, ¿no? O sea, Mira, había pelis que eran hay un una- bodrio, ¿no? Pero había muchos diseños muy chulos, tío. Claro, eso pasaba mucho con los pósters, por eso te digo, Paco, tú veías un póster, tío. Yo me acuerdo que alquilamos Avis y no sabemos de qué iba la película, tío. Porque el tráiler, además, tuvimos la suerte de ver el tráiler. El pavo puso el póster, ¿no? De Avis en la tienda. Y vimos el tráiler, pero claro, el tráiler no estaba bien hecho, el tráiler de Avis, no te dejaba claro, por Claro, no supuesto, te no había cuenta nada, no te cuenta nada. Y, tío, hasta que no veías la película, tú ya lo flipabas en colores, alucinabas luego después, ¿no? Y hay una película que no es muy conocida, pero a mí me encantaba de pequeño, que la alquilé también muchas veces, que es una película que también daba error, me acabo de acordar ahora, el póster y sobre todo la carátula de la película y la sinopsis, que era Nuestros maravillosos aliados. Y yo qué peliculón, ¿eh? Ya, Además, peliculazo. si no era de Spielberg, la producía Spielberg esa película. Yo creo que tiene pinta, ¿sabes? Entonces, tío, es una película donde había unos roboninos que eran de extraterrestres y los tíos arreglaban cosas y era una película, un peliculón, tío. Un Película peliculón. preciosa, vamos. Pues yo me acuerdo cuando vi la caja, cuando yo vi la película, digo, pero ¿esto qué es? Vamos, yo me encantó la película, pero la alquilé casi como diciendo, venga, esta mismo. ¿Sabes? Digo, hostia, qué mal. Como no hicieran bien lo que dice el packaging, lo que dice mi hermano, como no hicieran bien la sinopsis y La la portada, todo foto, esto. eran películas que se morían en el videoclub, la gente no alquilaba y eran auténticos. Entonces tenía que venir el tío del videoclub a decirte, llévate esta cabeza. Como, Que además como- era una época en la que estaba totalmente prohibido hacer spoilers. Es decir, que te cuento sin contarte mucho para que no te cuente la película. Entonces era complicado, ¿eh? Además te podían contar spoiler y tú no tenías ni idea de qué película era. O sea, eso también claro, pasaba está mucho. claro. Como curiosidad, que también vamos a leer vamos a leer pues, comentarios de ese podcast. El título en castellano es Nuestros maravillosos aliados y en inglés es Batteries Not Included, pilas no incluidas. Flipa, ¿eh? O sea que ¿Viste? Lo mismo, ¿eh? Lo mismo. estas Eso maravillas- pasó también, eso ha pasado en la historia del cine. Los videoclubes estaban llenos de películas que los títulos eran para morirse Sí, sí, de la sí. risa. ¿sabes? Sin embargo, Que fíjate, luego en películas tan chungas como El vuelo del navegante, el nombre es tal cual, Flight of the Navigator. O sea, fíjate qué cosa, ¿no? Otra película que alquilamos 20 veces, El vuelo del 20 veces. navegante. Sí, yo le Buenísima, tengo muchísimo cariño a esa peli y yo creo que la peli no la he tenido jamás y la he visto 100 veces y las 100 han sido de cuando la tenemos en el VHS, igual que Exploradores. Película más ¿no? guapa, ¿eh? Ya no se hacen películas como esa, ¿eh? Yo creo que no, tío. Fíjate que yo lo hablo muchas veces y hay gente que me dice, tío, esto es puro y duro, nostalgia pura y dura. No estoy tan de acuerdo, tío. Yo ya no veo pelis así de guapas porque esas pelis las vuelves a ver hoy en día o incluso te recomiendan alguna peli que yo, Howard el Pato, La loca historia de las galaxias, Big, yo qué sé, esas pelis, tío, yo no veo pelis tan mágicas como esas. O sea, que por mucho que pase el tiempo, Sí, no, yo ya no las veo. no es solo nostalgia, ¿eh? No es solo nostalgia. Es que no se sino atreven. ahora, no, y también se meten en un rollo más más preocupados por los efectos especiales y algunas cosas que por el contenido de la película, porque luego realmente si te das cuenta en El vuelo del navegante, tío, todo transcurre dentro de la nave, o sea, no hay nada. los efectos especiales eran muñecotes. Ay, Y también el te digo, chaval, ¿sabes? también te digo que tienen que tener mucho cuidado con lo que ruedan hoy en día, porque con la ofendiditis que hay en internet, pues flipa. Bueno, eso Santiago eso es Segura otro ha problema. dicho que va a sacar una torrente nueva. Torrente, si no es torrente. Torrente tiene que ser racista, machista, faltón, mentiroso, borracho, putero. Bueno, le van a dar al tigre. Pero si Torrente no es así, si hace un Torrente blanco, cosa que no me la creo de Santiago Segura, pero si hiciera un Torrente blanco, se lo va a cargar, tío. Ahora, si saca la peli que tiene que sacar, de llamarle Machu Picchu a uno, moro mierda, y todo esto, veremos a ver cómo se van a poner las redes. Pero escúchame, que si alguien tiene que hacerlo es Torrente.
Dijo que el hormiguero dice, bueno, la voy a hacer, espero que mis hijas sean mayores para que entiendan por qué nos tenemos que ir de España. Claro, No, mira, tío. Antonio, hay muchas películas de los 80 y los 90 también, que es cuando los videoclubes, que al final es de lo que iba el podcast, había muchas películas con mucho contenido, con mucho mensaje, que hoy hay muchas personas que somos como somos, porque vimos esas películas también y escuchamos algunos de esos mensajes, mensajes de amistad, mensajes de sacrificio, mensajes de ayuda, en esas pelis, que eran de ciencia, pero en la película de los Goonies, tío, en los Goonies donde nadie se podía quedar atrás, donde, ¿vale? No, nunca dicen muertos, son películas que a la gente como nosotros nos han dado valores, ¿vale? Y pasaba con el vuelo del navegante, o que el chaval perdía a su familia y luego, claro, cuando volvía a tener a su madre, tío, ¿sabes? Entonces, son películas que con muchos mensajes del bien y del mal, o de familia, como he dicho antes, ¿no? Y ahora yo creo, no, también nosotros tenemos menos tiempo para ver pelis ahora que antes, Antonio. Pero sí es verdad que yo echo de menos ciertos mensajes en las pelis y sobre todo esos ambientes mágicos, ¿no? Donde había mucho cuidado con los niños y con la... Había luego cosas políticamente incorrectas, ¿eh? Como el otro día decías tú con lo de Alien, los tíos fumando en el espacio, ¿eh? Fumaban cartones y cartones, no paraban de fumar. Claro, hay cosas que ahora serían impensables, pero hay mucho mensaje de esas películas ochenteras que ahora no se emiten, o por lo menos yo no los veo. Fíjate, sí lo veo en algunas pelis de Disney, que con lo criticado que es Disney, pero yo creo que a los niños les lanza algunos mensajes. Sí, pero fíjate, Disney sigue sacando pelis, pero El Rey León sigue siendo un hit. O La Bella y la Bestia, sigue siendo un ultra hit, ¿sabes? Y... Es que hay cosas que son geniales y, ¿sabes? Mira, yo por ejemplo critico mucho el cine porque veo que no paran de sacar remakes una y otra vez de cosas que ya han sido cojonudas, ¿no? No, pero se crean muchas películas nuevas también, ¿eh? Pero fíjate, las películas de superhéroes, es que Marvel ha hecho un universo brutal cinematográfico de películas, pero la gran mayoría son películas muy normalitas, ¿eh? Sí, ¿no? Y bueno, las películas son como pasa muchas veces con algunos de esos cómics, que los lees y tu madre mía, he perdido aquí media hora de mi vida. Pero sí te digo que, por ejemplo, hay cosas nuevas que se pueden hacer y no se hacen. Y de verdad, no hagáis más remake de Drácula ya. O sea, Drácula ya está bien. No hagáis más Drácula. O de los Tres Mosqueteros, tío. ¿Cuántas películas habéis sacado de los Tres Mosqueteros? Por favor, saca otra cosa. Tres Mosqueteros han hecho dos películas geniales. Una es la de Kiefer Sutherland, que la película es genial. Y que yo ya está, no hagáis más. Hay más cosas nuevas, tío. Por ejemplo, no paran de intentar sacar películas de espada de brujería. Ahora otro remake. No hagáis más remake de Conan. Que Conan, el que hizo Arnold Schwarzenegger, no lo va a mejorar a nadie. Déjate de Jason Momoa y nada, no lo va a hacer bien. Perfecto, yo saca una peli de la Dragonlance. Yo años pidiéndolo, ¿eh? Llevamos años pidiéndolo, ¿eh? Claro, entonces hay muchas películas, muchos libros nuevos de cosas que no se han hecho nunca una película, que se ponen a hacer y vuelven a hacer otra vez otro remake. Yo te digo, lo de Drácula es... Bram Stoker hizo... Ya está, la lió. A partir de ahí no haga más Drácula, ¿vale? Pues esto es lo mismo, tío. ¿Sabes? Entonces yo creo que hay que... he escuchado ahora que van a hacer un remake de los Goonies y bueno... Sobre todo porque además el problema de los remakes es que yo no recuerdo ningún remake que ni siquiera empate con el original. Porque, por ejemplo, ves el remake de Robocop y dices, ¿pero qué habéis hecho, tío? O veis el remake de Desafío Total y dices tú... O el de Juez Dredd. Ni lo he visto. O el de Juez Dredd. El remake de Juez Dredd y te saltan los ojos, ¿sabes? Entonces, tío, de verdad, que hay muchas cosas que hace nuevas. Aprovechando, os leo un par de comentarios más, ¿vale? Uno de ellos nos va a dar contenido porque es tremendo el comentario de nuestro amigo Franklin. Pero os voy a hablar primero el de nuestro amigo Tannhausen, que me encanta el nick que he leído. Y dice, recuerdos recuperados a troche y moche. Grandísima época. ¿Ves? Y él nos dice, aunque creo más bien por nostalgia, nos parecía mejor de lo que pudo ser. No estoy tan de acuerdo. Aún así, la magia de alquilar películas no tenía precio. Seguir así porque hacía un podcast brutal. Muchas gracias. Postdata, fui currante del Blockbuster durante varios años. Este tío estaba metido en los blockbusters de cerca. O sea, nostalgia, tío. Yo creo que él podría aportarnos mucho valor en el sentido de ver, no sé los años estuvo en blockbuster, ¿vale? Pero si estuvo durante los últimos 10 años, cosa que dudo, pero si estuvo 6, 7 años trabajando en blockbuster, sí pudo ver cómo ese cine giraba del VHS al DVD
y ya era otro tipo de cine, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con vosotros lo que decís, que es que yo no estoy tan de acuerdo en que fuera solamente nostalgia, porque hay ideas originales que ya no están saliendo tan bestias y por supuesto ya no se atreven, ¿no? Y bueno, y el comentario que nos dejaba nuestro amigo Frankie, Paco, esto es que nos ha dejado un A4. ¿Sabes lo que te digo? Es que nos ha contado, necesitamos un podcast para leerlo, ¿eh? Yo voy a ir paso por paso, ¿vale? Vamos a darle vidilla al podcast de Frankie y al podcast, sí, porque es un podcast casi, al comentario de Frankie y le vamos dando vidilla entre los tres, ¿vale? Dice, venga, voy comentando este espléndido podcast mientras voy escuchando. Iré comentando y dando datos personales. Primero que da, dice, cierto que las pelis llegaban antes a los videoclubs que a las tiendas, pero os doy una curiosidad, la caja y carátula de la cinta de videoclub era de un tamaño mayor que las cintas de la tienda. Esto es verdad, tío. ¿Os acordáis incluso de hasta las carátulas estas que salían, que no eran planas por arriba, sino que las solapas sobresalían, que eran como de otro plástico? ¿Os acordáis de esas? Era más voluminosa y de hecho yo he tenido en mi casa películas compradas a videoclub y las tienes todas en la estantería y se ve que sobresalen, son más grandes, son más altas la caja. La caja es más alta. No lo sabía, no lo recordaba, la verdad. Sí, diseñitos para eso. Dice el siguiente, no estoy seguro de este dato, pero tengo entendido que Betamax tenía mejor imagen y sonido, pero VHS era más barato de producir. Correcto, es así. Según lo que estuvimos viendo para sacar el podcast, no, era así, ¿vale? Pero VHS era mucho más fácil de producir. Entonces, Antonio, luego también claro, hay otra cosa, más barato. Hay otra cosa también que tenés que tener en cuenta, y tú trabajas en eso. Los televisores de aquella época no eran capaces, o sea, tú no veías la diferencia entre un beta y un VHS. Había que ser, de verdad, tener un talento especial para la imagen que no teníamos nosotros. Es posible que no en cualquier tele, porque hoy en día hay mucha gente que te dice, no, es que no se nota la diferencia y tal. Es cierto. O sea, tú hoy te pones una peli, y yo además defiendo mucho eso, ¿eh? Tú te pones una peli en 4K y te pones una peli que no es 4K y no lo notas tanto. Bueno, se puede notar. Ahora bien, donde más se nota es si tienes una tele gorda. Si tienes una tele fuerte, con un procesador fuerte. Te voy a contar a raíz de esto una polémica que hubo al principio del lanzamiento de los DVD, porque se vendieron películas en DVD de las primeras, ¿vale? Que de versiones pasadas de VHS a DVD, ¿vale? Las vendían como versiones remasterizadas, porque decían que se veían mejor que el VHS. Se ven mejor que el VHS, es la versión remasterizada de la película, y no era una remasterización, era la versión beta pasada a VHS, y te la vendían como remasterizada porque se veía con más calidad que el VHS. Esta polémica saltó en Estados Unidos y hubo movida con esto, pero para que tú veas que sí que es verdad que el beta se veía mejor. Al principio del VHS pasaba mucho esa historia, e incluso que se cogieron películas que con el tema del panorámico se cogían los recortes completos de las pelis al volver a grabarlas en DVD, y claro, como eso no salía en el formato cuadrado, pues ahora de repente te encontrabas en el lateral directo sentado, o a uno comiendo palomitas, a otro rascándose donde no. Eso, hubo muchas pelis que pasaron esa historia. Muy famoso hay una, si no recuerdo, Asesinato en tercer grado, no recuerdo, una de estas, tío, que se ve un operador de cámara completo, o sea, trasteando con la cámara. Eso da programa también de grandes gazapas en las pelis, ¿eh? Eso está guay. Eso tenemos programa ya, vamos. Yo me sé un montón de eso, además, ¿eh? Así de cabeza. Pero bueno, dice el Frankie. Sobre el alquiler, en algunos videoclubs había precios para estreno y precios para pelis de no estreno. Serían rondantes las 200, 350 pelis. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Si grababas una cinta en LP, el reproductor que lo vaya a reproducir tenía que tener esa opción. Correcto, Frankie. Claro. Había reproductores VHS que tenían un sistema que podías irte y dejar grabando el programa que deseabas con un código que solía venir en las revistas de televisión como el TP o el Teleindiscreta. Esto se llamaba Show View. Y solo tenían los reproductores más sofisticados. Esto es un buen punto. Es verdad, tío. Porque tú te comprabas el TP. Es más, es que esos VHS además lo podías comprar por correo. Tú podías comprarlo a través del Teleindiscreta o del TP, del teleprograma. Y ahí te venían esos códigos para meter eso. Tú dejabas la cinta puesta, la tenías que dejar lista, y le metías el código. Y él ya lo emitía en el momento en el que que se estaba emitiendo. Eso era la bomba. Pero ojo, que no hemos dicho y se nos olvidó en el programa, que los vídeos se podían programar. Es decir, como tenían un reloj, tú les fijabas a la hora en la que tú querías que empezara a grabar y a la hora que tú querías que terminara. Pero claro, aquí te la jugabas. Pues dice yo, van a echar la película esta a las 9:30. Pues yo por si acaso le iba a poner a las 9:25. Y normalmente acertaba, pero te la jugaba porque si empezaba más tarde o más temprano, te reventaba la película.
De hecho, Antonio, en el beta que teníamos nosotros, los botones, en vez de ser botones digitales, eran botones mecánicos. Sí, y entonces tú le tenías que dar al play y al rec y a la pausa. Y le programas el reloj y te iba. Y cuando llegaba el reloj, saltaba la pausa. Y entonces se ponía a grabar. Pero Guapo, tú le tenías que dejar pulsado mecánicamente el botón. Mecánicamente, con un clic con un muelle. El botón del rec y del play y el botón de la pausa a la misma vez, los 3 botones. Y se quedaba pausado, le programas el reloj y tú te ibas. Y entonces cuando llegaba la hora, saltaba el botón de la pausa, el muelle, y se ponía a grabar. Ya ves. Mira, dice aquí otro de Frankie, que Frankie ya te digo. Cuando llegaron los cajeros de los videoclubs se facturaban por horas. Efectivamente, esto ya lo contamos la otra vez también. El nombre de Nintendo 64, dice el Frankie aquí, que esto lo comentábamos, fue Ultra 64. ¿Te acuerdas que leímos lo de la máquina de los sueños, tío? Que es que eso nos voló la cabeza, ¿eh? He estado buscando sobre la máquina de los sueños y yo no he encontrado nada así más nada, Paco. En un par de artículos lo nombran, pero yo creo que eso era más. Que alguien se hizo eco, no lo sé, Paco. Y lo leímos de ahí, que no lo sé. Pero bueno, la máquina de los sueños, desde luego que no lo era. Dice Frankie, dato personal, mi primer reproductor de DVD fue la PS2, que me pillaste tomando a distancia para controlar la peli. Esto le pasó a mucha gente. Es que el primer DVD que tuvo muchísima gente fue la Play 2, ¿eh? Y el primer Blu-ray la Play 3, ¿eh? También, Cuidado, también. ¿eh? Que en ese sentido fueron súper innovadores. Y tanto el DVD, yo recuerdo el DVD, tío, que nosotros en casa no teníamos. No teníamos. Mi hermana le regaló a que era su novio un DVD, que le regaló la Play 2, perdón. Que me acuerdo de ir a comprarlo con ella, que le costó 80.000 pesetas, ¿eh? Y Erdín se traía la Play 2 a casa y veíamos allí alguna peli cuando las alquilábamos en el cajero. O sea, nosotros creo que hemos tenido un reproductor de DVD. Reproductor. Todo lo demás se ve en las consolas. Que mamá lo tiene todavía, creo, ¿eh? Sí, lo tengo guardado por ahí en un infinito. Pero creo luego que sí. casi todo lo hemos visto en las consolas ya, ¿eh? Todo. Sí, las consolas. Vamos, yo de hecho en mi casa nunca he tenido reproductor de DVD. Yo tuve uno de Blu-ray, pero hay que tener en cuenta que yo he trabajado en imagen y sonido en el corte. Entonces de ahí me traje de todo. Y me traje un Blu-ray Panasonic buenísimo, que además reproducía en 1080 ya, que la gente dirá, hostia, no, es que todos los Blu-ray eran 1080. Había Blu-rays, tío, que no emitían bien, eran 720 solamente, ¿vale? No emitían bien las pelis, no recuerdo bien cómo era la vaina, pero no llegaba a darte el Full HD. Y este ya era 1080, que venía el logo de Full HD 1080. Y tenía esta conexión a internet, tío. Lo podías conectar a un cable, no tenía wifi, pero lo podías conectar a un cable. Desconozco lo que hacía por internet, porque jamás lo conecté. Pero ya está, el resto de las consolas, como bien dice mi hermano, o directamente el ordenador. Que eso también lo tuvo. El ordenador. Claro. Dice aquí, otro clásico de los videoclubs son los cuñados cinéfilos. Esto es verdad, ¿eh? Gente que se ponía a hablar en el mismo videoclub todo el día de películas, con muy poco criterio, como si supiera mucho de cine. Bueno, esto sigue vivo hoy día de hoy en casi todos los ámbitos que existen. O sea, De hecho, se han ido todos a Twitter. El cuñadismo. Ese es otro programa, en Twitter, ¿eh? Pero sí, el cuñadismo en Twitter. El cuñadismo es de todo, ¿eh? Yo, por ejemplo, he trabajado en el automóvil, Paco. Wow, te podré decir, cuñados de coche hay, no te puedes ni imaginar. De tele hay, vamos. De tele muchísimo. Tremendo. Los cuñados que entienden de coche son mortales. Sí. Los de tele a mí me encantan, ¿eh? Porque estos son los típicos que te dicen, no, hombre, pero se nota que la pantalla no tiene... es un panel de 100 hercios normal. Se nota que la pantalla no... Ya. Cuando te dice, sí. El Audi A3 es lo mismo que un San León. Sí. Igual. Precisamente, mira, y sin entrar en mucha tontería, hace poco hablaba eso en mi trabajo, ¿no? En mi empresa. Estábamos hablando sobre el 8K, el 4K, todo esto. Yo se lo quitaba, tío. Yo no hablaba de 8K, tío. El mejor televisor del mercado, punto, tío. Que si no la gente se ciega ahí, tío. Y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Ahora que unos fabrican el panel del otro. Y pero esta tele es de esta marca, pero el panel lo fabrica fulanito. ¿Y qué, tío? O sea, ¿y qué? Tú cuando vas a un Mercedes clase A, el motor puede ser Renault, pero tú vas a un Mercedes, no vas a un Megane. Claro. Sí, pero mira, yo creo que Franklin lleva razón. Yo creo que un buen eslogan, tío, de marketing debería ser: llévate este televisor, es el que recomienda tu cuñado. Eso sería buenísimo, tío. Sí. La tele que quiere tu cuñado. El coche que quiere tu cuñado, el coche que le gusta hasta tu cuñado. Como este podcast, tío, que es el podcast que le gusta a tu cuñado. Y Friday van a Yo le gusta hasta tu cuñado, tío, de verdad. De verdad. La que no, ¿eh? Mira, cuenta aquí.
Dice, los videoclubs empezaron a introducir videojuegos, correcto, lo comentamos además, era un punto más a favor, se alquilaba un juego de Mega Drive, yo alquilé un juego de Master System y bueno, muchísimo. El alquiler se sigue, yo creo que todavía se sigue alquilando en los games. Hace 1000 años que no, vamos, yo no he alquilado muchos videojuegos, pero yo creo que se sigue alquilando videojuegos en los games. Te dice, los mejores piratas de la época te vendían VHS grabados desde Laserdisc. Esto se decía que se venían incluso mejor que las originales. Yo este dato lo desconocía. Yo no, es la primera que lo escucho. Yo he visto películas en Laserdisc. El problema que había con las películas en Laserdisc es que realmente eran películas pasadas a disco, pero que el máster de donde salía muchas veces era un propio VHS. Entonces tampoco tenían una calidad que fuera tremenda, más allá de que lo veías en un formato óptico. Pero no... A ver, depende, ¿no? Pero había muchas películas en Laserdisc y muchas películas en DVD al principio que eran pasadas directamente de un VHS al disco, entonces no se notaba esa calidad que después tuvieron las películas. Sí, no sé, ya te digo, yo Bueno, el dato de que el dato de que el fue un pirata lo formato grababa... que duró nada, ¿eh? Sí, Nada. Duró muy poco, la Laserdisc. Unos primeros... Yo nada más que he visto uno en mi vida en la época, ¿eh? Que lo tenía mi primo, los Viola D. Mi primo Javi tenía uno. Sí. Y yo no he vuelto a ver otras películas esas tan enormes. Yo no Del tamaño de un disco de vinilo, ¿no? El Sí, disco sí. medía lo mismo que un disco de vinilo, pero como si fuera un CD, del tamaño de un disco de vinilo. Una locura, ¿eh? Y como curiosidad, solamente tenían una peli. Poli de guardería. Era la única peli que tenía. Fíjate qué desastre que yo. Es como tener solamente un videojuego y tener el eco de Dolphin. O sea, es un desastre. Elevador a enésima potencia. Bueno, y por último nos dice que esta me ha hecho mucha gracia. Bueno, el Frankie dice que la primera peli que vio en VHS fue Conan el Bárbaro. Dice que siempre recordará la primera película X que alquiló en un videoclub tipo cajero, ¿vale? Que esto tampoco sé, también lo comentamos, que gracias a los cajeros el tema de alquilar las películas X ya era otra historia. Tú no tenías nota que decirle, toma, voy a alquilar esta peli. Por la primera película que él alquiló tipo X fue Titanic. Es que buenísimo. Y yo, tío. escúchame, yo creo que daría incluso para otro programa los nombres de algunas películas de pelo de aquella época, ¿eh? Ay, buenísimo, Sí, tío. sí. El intruso Muy buena, anal. muy buena. Es que era buenísimo, tío. También trabajé durante un tiempo en Ono y, tío, ahí la gente llamaba para pedir películas, este rollo, tío. Te pasaban la programación que yo había Te cosas. tirado de la risa, claro. Cariño, chúpasela al doctor y cosas así, tío, que yo era tremendo, tío. Pero bueno, y ya cerrando al Frankie dice, cuando un videoclub empezaba a cerrar, hacía liquidación de sus películas. En uno de ellos compré Robocop por 150 pesetas. Compraste Robocop, pero podrías haber comprado Rabocop, que no fue no fue la que te dieron, pero bueno, sí. Pero es verdad, los videoclubes cuando ya terminaba el ciclo vendían las pelis. Lo que sucedía, lo que pasaba muchas veces es que las películas estaban machacadas, estaban muy dañadas algunas. Yo compré algunas y luego ya no las dejé de comprarlas porque las películas se quedaba la cinta enganchada dentro de los cabezales. Sí, y eso cuando pasaba era la muerte, ¿eh? Madre mía, tío. Sí. Entonces se veía la película arrugada cuando llegaba eso, salía la lluvia, ¿no? Que es en la tele. Pero es verdad que lo hacían, vendían las películas. Luego pasaba mucho también que lo vendían en otros mercados. O sea, el tipo del videoclub, en vez de venderlo allí en el videoclub para que tú luego no vinieras a reclamarle por la peli, lo largaba al mercado secundario, se lo daba a otro que era el que lo vendía en un mercadillo, el que lo vendía en otro sitio, ¿sabes? O en otra tienda. Vale, titos, pues yo creo que hasta aquí de videoclubes. No sé si queréis comentar alguna última joyita que eso hayas quedado ahí pendientito. Bueno, Saltamos la a verdad ver. que... Me he despachado. Yo me Pero quedo es aquí. verdad, lo de la nostalgia sí que tiene un punto, pero también te digo que nosotros no somos nostálgicos, más que nada porque no es nostalgia como las de antes. Hombre, por supuesto, tenlo claro, ¿eh? Pero sí, tío, yo te digo que daría mucho por vivir un fin de semana del 93. Y mira que yo era chico, ¿eh? Pero daría mucho, ¿eh? De cerrar los ojos, despertarme y ¡paf! Aquí estás otra vez. Y además como pasarían las películas de los 90, con una premisa que si dices algo a alguien que eres del futuro, se acaba y vuelves otra vez a tu cuerpo. O sea, con esa premisa, tío, levantarme recordándolo todo y decir, hostia, voy a exprimir el día, tío, iré a videoclub, al salón recreativo. Uf. Con esa premisa os voy a decir una cosa que os va a explotar la cabeza. La película Big. Big, totalmente. Alquilamos la película Big 30.000 veces y unos 3 Plus también.
De hecho, Unos 3 Splash. Clásico, ¿eh? En Google Play puedes comprar peli. Está Play Video también, ¿no? Puedes comprar peli. Solamente tengo una peli comprada y es Big. Pues la quería ver y no la encontré por ningún lado, me la compré y tiré de precio. Big fue un escándalo porque el tráiler de Big se basaba mucho en la escena donde tocan el piano con los pies Tom Hanks y el dueño de los almacenes. Entonces, a los niños nos reventaba la cabeza ver eso, un piano. ¿Esto cómo es? Claro, en el tráiler te lo enseñaban un segundo y la gente entonces, que los chavales querían ver la peli para ver cómo era el piano ese. Y bueno, tú no te puedes imaginar, mamá tenía una tienda de juguetes, tú no sabrás de gente que entraba a preguntarse si había el piano ese, ¿sabes? Totalmente. Que era lo más incómodo de tocar, imagínate. Totalmente, vamos. Sí. El piano ese además de la vuelta al mundo. Después se hicieron muchas grabaciones de cuando empezaron las redes sociales de gente tocando los pianos, eso, dando salto por ahí. Tremendo. Bueno, pues chicos, si os parece, hacemos un pequeño cortecito y nos vamos al tema del doblaje. Estoy llorando por cosas de ayer y cada día me duele más. Estoy llorando por ti. ¡Vámonos! Que este otro temazo, ¿eh? Hijo. Hombre, hablando del tema de la nostalgia, estoy llorando por ti. Ya ves. Pues sí, Tito. Los doblajes. A mí me gustó mucho este programa, tío. Me lo pasé muy bien. Yo me lo pasé muy bien, pero me pasé muy bien. De hecho, el otro día en el Telegram del Masi de Player Podcast, programa en el que también colaboro, estuvimos metiendo vídeos de la aplicación esta de Madlib para poder doblar tus cortos y demás. Y yo tenía algunos antiguos, tío, que me partía los ojetes, tío. Son súper divertidos. Esa aplicación, mi hermano hacía auténtica virguería con eso. Yo me hartaba de reír con las cosas que hacen. Hay algunos tíos muy buenos en YouTube y en las redes hay gente que hace más virguería con eso que te tira de la risa, ¿no? Viendo un tío grabando un gorila y le pone la voz detrás. ¡Ah, qué pasa! ¡Que me cayó! La verdad que el doblaje da para mucho, Paco. Me estás hablando de... hoy he vuelto a escuchar el podcast del doblaje de nuevo. Antes de veros a vosotros lo he vuelto a escuchar entero porque me gustó mucho el podcast. Ya sabéis, yo soy muy aficionado al doblaje. A mí me dio la oportunidad de esto. Yo siempre me ha gustado. Desde pequeño yo hice teatro cuando era pequeño, pero el doblaje siempre me ha fascinado. Siempre me ha fascinado el doblaje. Y entonces mi hermano tuvo a bien a regalarme hace unos años una experiencia de doblaje. Nunca supe cómo lo encontró, pero el tipo encontró una experiencia de doblaje y nos fuimos a hacer un intensivo de doblaje. No sé si creo que fueron 2 días, ¿no? 2 tardes o algo así. Era una tarde sola, ¿no? Era semana, era varios días, era 3 o 4 días. Era varios días. Era Semana Santa, uno de teórica y creo que eran 2 doblando. Y 2 doblando. Entonces hicimos una experiencia con José Rúa, que es un actor de doblaje consagrado y el dueño de la Academia de Doblarte, que está aquí en Sevilla. Aprovecho para decirlo que es la mejor academia de doblaje en la que podéis ir. Y entonces ahí empecé. He hecho 3 años de curso regular todo el año, ¿vale? Y este año no he podido acudir por temas de trabajo, pero mi intención el año que viene es volver al curso regular. Seguramente haré alguna experiencia con ellos. Y claro, yo un podcast de doblaje, que te voy a decir, Paco, ¿sabes? Yo estaría todo el día. O sea, para mí es una afición. No pasa de ser una afición porque es muy duro. El tema del doblaje se paga muy poco en España. Es una cosa que comentasteis también mi hermano dio incluso las tarifas, ¿no? Que está todavía en peseta el convenio regulador. Es una profesión muy maltratada Sí. por el resto de los actores y por muchos cuñados. Vaya. Sí. Además lo hablamos en el programa, que es que realmente es una pena porque es una profesión muy bonita, pues muy bonita, y que no se le da el cariño que debería, ¿no? Y aprovecho y te pregunto, Sergio, a tú que has estado ahí varios años liado con esto, ¿alguna película o algún actor que te hubiera gustado doblar, que diga tú, yo me hubiera encantado hacer esto? Bueno, a ver, me hubiera encantado hacer muchísimas cosas. De hecho, algunas las he hecho. O sea, yo la frase del "yo soy tu padre" de Darth Vader, que era el sueño de mi vida, la he logrado grabar. Lógicamente, cuando tú te escuchas a ti diciendo "yo soy tu padre" de Luke, del Darth Vader a Luke, y toda comparación con Constantino Romero. Es que Constantino Romero es que es único. El problema de Constantino Romero es que es único. Incluso en las versiones actuales que siguen saliendo películas de Star Wars,
Y sigue, por supuesto, saliendo Darth Vader creando nuevo contenido con Darth Vader, porque al final cualquiera puede ser Darth Vader debajo de esa careta, pero la voz de Darth Vader no. La voz de Darth Vader murió hace muchos años en España, y aunque es verdad que no queda mal, pero tú lo estás viendo y dices tú, Quillo, es que tú no eres mi Darth Vader, tío. Es bastante buena, ¿eh? La que tienen ahora, el actor de ahora de doblaje, no Sí, me es acuerdo muy cómo se buena, llama. es muy buena. Es muy bueno haciéndolo, pero claro, no llega a esto, ¿no? Entonces, bueno, es una pena. Pero sí es verdad que hay frases míticas o hay cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una de las cosas que más me gusta es una voz que es la del actor que dobla a Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, ¿vale? Cuando dice lo de Clarice, ¿has dejado de escuchar ya los corderos? Cosas así, ¿no? Entonces, buenísimo. esas voces, claro, tú las grabas así, tú te escuchas, yo me pongo ahora el micro y lo grabo otra vez y tú te crees que lo está haciendo igual que el tipo, pero cuando tú escuchas el audio te quieres tirar de la risa, ¿no? Entonces, son, como dijo mi hermano en el podcast, lo ideal es que sean cosas nuevas. O sea, yo he hecho mucho ejercicio en los 3 años en la academia con cosas que ya se han doblado. Pero realmente lo ideal es que salgan actores nuevos de doblaje. Pasa mucho lo que él dice. Al final estás escuchando a los mismos actores doblando muchas cosas y se pierde un poco, o ganas un poco la perspectiva errónea, ¿no? Sobre todo es que entonces, si te metes un poco en el mundillo del doblaje, que por cierto, el actor que decía aquello de lo de Clarice, el que doblaba a Anthony Hopkins, se llama como el perro del Paco, Camilo García. Y que además ha doblado mucho también a Harrison Ford. Ha hecho 1000 historias. Es que ese es a eso te iba, ¿no? Que en el momento en el que te metes un poco en el doblaje, un poco más allá, oye, sin ser un experto ni querer dármela de nada, ¿no? Pero Camilo García, por ejemplo, que ya que hablamos de él, pues es mucho Jim Hackman, es mucho Harrison Ford, es mucho Gerard Depardieu. Entonces, una vez que estás metido en esto, ahora a lo mejor estás escuchando otro programa y dices tú, Gerard Depardieu y Jim Hackman, jamás escuchas la misma voz. Vale, probablemente la próxima vez que lo escuches te vas a dar cuenta de que es el mismo actor, porque esto te pasa mucho. Y reconozco a Luis Posada, reconozco a Mediavilla, padre e hija. Entonces, cuando te ocurre esta historia, es donde descubres y dices, necesitamos más voces. Y además, porque una cosa que no tratamos en el otro programa, pero que se da en muchas películas, es la problemática de que un actor de doblaje tiene a una serie de actores fijos a los que dobla, y el problema es cuando coinciden en la misma película dos actores a los que dobla el mismo actor de doblaje, y además que tiene un timbre muy similar. Ahí ya la hemos liado. Sí, correcto. ¿Sabes qué pasa, Paco? También lo que sucede es que como es una profesión tan mal pagada, tienen que desdoblarse los mismos actores para poder salir hacia adelante. Y luego, porque claro. El que viene nuevo o consigue muchos papeles o al final tiene que irse a otra profesión porque pasa hambre. Y además, una de las cosas por la que pasa esto es por la propia Academia Española. La Academia de Actores españoles no considera a los actores de doblaje como compañeros de la profesión, porque ellos dicen que los actores de doblaje trabajan para el extranjero, no trabajan para la industria española del cine, sino que, y en cierto modo es verdad, quiero decir, un actor de doblaje trabaja para Pixar, para Warner Bros., porque al final está hablando de películas de ellos, no trabaja para el cine español, porque realmente no se dobla, o si se dobla son los mismos actores los que se doblan a sí mismos, ¿no? En algunas películas. Entonces, bueno, pues eso lo que ha conseguido es que la Academia de Actores Españoles, digamos el gremio español, los ha dejado fuera. Y al dejarlos fuera, los deja fuera en subvenciones, que al final hay mucho cine español que va en subvenciones, los deja fuera en convenios reguladores, en todos estos derechos, en un montón de cosas. Entonces, es una profesión muy mal pagada, por eso no entra gente nueva, y los que hay tienen que hacer 30.000 cosas para poder subsistir. Pero fíjate que sin sentido, porque después, por ejemplo, sale una película como Tadeo Jones, que es una película española, y la voz de Tadeo Jones no la pone John McCullican, la pone Óscar Barberán, ¿verdad? Claro. Que es Óscar Barberán el que la pone, porque es el actor que le pone la voz a Tadeo Jones, que es una película española. ¿De dibujos animados? Sí, pero es una película española. O sea, es que no tiene sentido. Y luego, mira, hay actores de doblaje consagrados, que el otro día, pues, sí, yo me quedé que había 2 o 3 que me hubiera gustado nombrar. A Rogelio Hernández, que era la voz de Jack Nicholson, muy característica la risa de él, ¿vale? Cuando lo veías físicamente no tiene nada que ver con Jack Nicholson, con una cosa que te hace mucha gracia, ¿vale?
O por ejemplo a Ricardo Solans, que es uno de los grandes, que es el de Apocato. Claro. ¿Vale? Pepe ¡Al Mediavilla. ratita! ¡Quiero verte la colita! Claro, Pepe Mediavilla, que voy a decir, ¿no? Gandalf, Morgan Freeman. Es que Y luego hay un gran actor que es Joaquín Díaz, que murió hace un pocos años, es un actor con una voz aguda, ¿vale? Y es un actor de doblaje que ha doblado a muchísimas películas que hemos visto siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, es Frodo de mayor en El Señor de los Anillos, o es Conrad Coriander en La Historia Interminable, que era una voz aguda que todo el mundo sabe, pero que él es un gran desconocido, ¿vale? Entonces, bueno, yo reivindicar a los actores de doblaje, reivindicar el doblaje. Hay doblajes geniales que han hecho películas mediocres, las han mejorado. Hay algunos doblajes desastrosos que se han cargado alguna película, también te lo digo. Sí. ¿Vale? Pero bueno, yo estaba escuchando atentamente hoy cómo había empezado el podcast, me descojono con mi hermano, que da un dato, dice que había una película que era The Grunt Wall, y dice que significa The Green Forest. Puta, ¿por qué no da el significado en español? Puede ¿Qué ser. significa The Green Forest? ¿Esto qué es lo que es? Vale, pero mira, para mí hay una película que trata sobre el doblaje, que es una película con la que no mencionaste y me sorprendió mucho, porque la gran película que lleva el doblaje como tema de la historia es Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia es una película que cuenta lo que dice mi hermano Es verdad. del caballero duelista. Sale, de hecho sale la película, ¿vale? Era hilarante ver cómo en el cine en blanco, en el cine que estaba subtitulado, como lo que se escuchaba era la música, muchas veces los actores estaban interpretando las caras, pero hablaban de otra cosa. Entonces, en Cantando bajo la lluvia, él, que estaba enfadadísimo con ella, están actuando en una película que es muda y ella está haciendo así, ¿no? Poniendo un gesto como que le están atacando, y él le está diciendo, eres gilipollas, en vez de, ¿sabes? Y ella está diciendo, y ella está diciendo, pues esto es lo que hay, con cara de susto, ¿sabes? Porque claro, lo que ponía luego abajo en el texto era, oh, estoy asustada, ¿sabes? Pero ella, tú no sabes lo que estaba diciendo en ese momento, ¿no? Entonces, una película que a mí me marcó mucho cuando era pequeño, tío, una película de Jim Kelly que es cantada, ¿vale? Con unas canciones formidables y un baile de claqué que los tíos hacen una es histórico, ¿no? Es que el baile ha pasado la historia del cine, pero desde el minuto uno, vamos. Claro, el claqué que hacían, pero sobre todo es una película que trata de eso. La historia de la película es que cambian del cine mudo al cine hablado, y la actriz guapísima, que era la actriz por antonomasia que actuaba con el Jim Kelly en todas las películas, ¿vale? Que era Lina Lamont, era como se llama el personaje, Lina Lamont, pues la tía tiene una voz de pito, y entonces cuando se tienen que poner a grabar y la tipa dice la primera frase, ¡oh, soy bandido! Y dicen, hostia, esta tía no se puede grabar. Y entonces cogen a otra actriz, que no era que era una actriz secundaria, que hace que era una bailarina, pero tenía una voz preciosa, y la ponen con un micrófono delante y otro detrás a hacer la película, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues a mí me marcó, a mí quizás el doblaje me ha encantado o me ha llamado la atención siempre por esa película, Paco, porque esa película yo la vi de pequeño, es una película, luego se coloreó, es una película muy divertida de verla. No, es un clásico, es un clásico. Un gran romance, pero es una película que te detalla, que te explica, que incluso sale lo del caballero duelista, el nombre de la peli, cómo se inició el rodaje. Una película fenomenal que yo recomiendo mucho a todo el mundo, ¿no? Ahí entonces, como, bueno, para... como detalle, solamente detalle, que a vuelta habéis dado los dos en el dedo de la llaga. Paco dice que hay películas donde ocurre que aparecen varios personajes interpretados por la misma persona. Y esto pasó con Hit, que es una película en la que Ricardo Solans, precisamente, doblaba tanto a Al Pacino como a Robert De Niro. Es uno de esos casos en los que ocurre esta historia. Alucinante. Y entonces no se da cuenta. Hubo que tirar... Sí, bueno, en este caso hubo que tirar cambiaron, de otro actor, otro claro, doblaje. porque si no te puedes dar cuenta. Pero él mismo decía que cuando la gente dice lo de abogado, si lo dices en español, lo estás imitando a él. Claro, realmente Claro, es él el claro. Eso lo hice en un vídeo que hay en YouTube de actor de doblaje buenísimo. Voces en imágenes, se llama. Voces en imágenes. Pero sobre todo, Paco, el doblaje permite a gente que somos o queremos ser actores interpretar cosas que no podríamos hacer en la vida real. ¿Por qué? Porque es muy difícil, por ejemplo, que en España
se ruede una película o se haga un musical o se haga una obra de teatro como Star Wars o como ¿vale? De ciencia ficción a estos niveles. Entonces, si tú que eres actor quieres interpretar a un caballero Jedi o te gustaría en tu vida interpretar a un piloto de caza o algo de esto, o intentas hacer algo en doblaje o va a ser muy difícil. No hay, en España no se rueda Top Gun, y si se rueda Top Gun es una cada no sé cuántos años, ¿no? Yo no las he visto, desde luego. Entonces, eso por otro lado, el doblaje le da la oportunidad a mucha gente que por mala suerte o por desgracia o por lo que sea, yo entre ellos no hablo inglés, al nivel de poder ver una película extranjera y poder entender lo que está sucediendo si no es leyéndolo. Dices tú, bueno, sí, pero es que hay muchos países que no se dobla y entonces te ponen los subtítulos y se lee. Bueno, yo tengo mi opinión acerca de eso. Es que hay auténticos... hay actores que son buenos y entonces pues efectivamente te gustaría ver la interpretación en su idioma, pero tú lo comprendes, o sea, tú llegas a entender la entonación de un tipo en inglés o un yankee haciendo una interpretación. Pues yo no lo creo. Lo que decís el otro día de la adaptación me parece importantísimo. Las inflexiones de la voz son diferentes. Lo que aquí te parece de una inflexión de la voz que te da un sentimiento, allí es de otro, ¿no? Ya no te digo el cine alemán. Yo he hecho ejercicio de doblaje de películas alemanas y es súper difícil, ¿vale? Pero es que un alemán, para decirte que te quiero, te dice "she's speaking", o sea, que es que suena todo menos te quiero, ¿no? Aquí lo hacemos con otra entonación. Es que eso parece una tontería, Paco, pero cuando doblas una peli... cuando estás haciendo ejercicio, la primera vez te lo tiras en castellano. Entonces tú escuchas la película que ya está reinterpretada al castellano y sin querer emulas la voz que estás escuchando, ¿no? Y al final te pegas al actor en castellano. Sin embargo, cuando te lo tiran en otro idioma, aunque sea en inglés, que el inglés le coges más bien el tono, si está triste, si está riendo, se lo cogen mejor. Cuando te lo tiran en el idioma original... no le coges bien al tío el tono de voz, ¿eh? No le coges bien si está más enfadado, si está menos, si está... Es muy complicado, ¿eh? Y ya en otros idiomas no hablemos. Y en animación, ni te digo. Animación, cuando ves al muñeco y la voz te la han tirado un segundo, no te das cuenta. Que por cierto, José Rúa, que es el director de Doblarte, actualmente interpreta a Cabba en Dragon Ball Super, ¿vale? Es la voz actual de Cabba en Dragon Ball Super. O sea, cada vez que lo estoy escuchando, estoy escuchando el grandísimo José Rúa. José es una eminencia en esto, ¿vale? Pero sobre todo un poco lo que yo te quiero decir es que yo no estoy de acuerdo la gente que dice, no, es que el doblaje, el doblaje primero es una adaptación a nuestro idioma y segundo, lo que nos permite a nosotros es entender lo que está sucediendo en esa película de otra manera, porque si yo tengo que leer Te quiero y tengo que escuchar a un alemán decir "she's warten", y yo ahora tengo que interpretar en mi cabeza, ¿sabes? Cuando es mucho mejor que un actor de doblaje te diga "te quiero", así con esta, ¿no? Con esa sensualidad que lo haríamos aquí en España. Es que a lo mejor en Alemania o en otros países, en Japón, lo harían de otra manera, diferente. La inflexión de la voz sería otra diferente. Entonces tú escuchas otra inflexión de voz diferente y lees Te quiero y tú tienes que interpretar que lo está haciendo con ese cariño, pues yo creo que no lo hace el público en general, ¿vale? Pero, y sobre todo que no se nos olvide para el público infantil, tío, que los niños pequeños, verás, que cuando tú le pones una serie a un niño no sabe ni leer qué subtítulos va a leer. Tú no le puedes poner La Patrulla Canina y que diga Ravel, toda máquina, sino que diga at full speed. Y dice, no me estoy enterando de nada. Claro, tiene que verlo en castellano, si no, no hay forma, ¿no? Y de hecho hay países, por ejemplo, pasa en Portugal. En Portugal se dobla muy poco contenido, pero sobre todo solo se dobla lo infantil, básicamente. O sea, tú pones la tele portuguesa y ves dibujos animados y están en portugués. Ves Dragon Ball y está en portugués. Ahora ves una película americana y está doblada, tío. O sea, perdón, está subtitulada, no está en versión original. Y el cine se subtitula, pero es que en España somos muy afortunados. Aquí tenemos actores de doblaje muy buenos, ¿eh? Obedece también, Paco, al poderoso caballero. Y es que en Portugal los medios que ha tenido en los años, te digo, de la industria del cine sonoro, a partir de, que te digo, del año 50, ¿no? 60, Portugal, España tiene una de las mejores industrias del cine doblado, del doblaje del mundo. Pero claro, también obedece a la pasta. Entonces, un poco lo que te decía antes, si se paga poco, porque encima
los de tu país, tus compañeros piensan que tú trabajas para los extranjeros, entonces no te, ¿vale? No te, y encima en un país como Portugal, que es un país pequeño, con poca población, con un idioma, sobre todo, mira, el español es una de las cosas que también funciona bien el doblaje, es porque se exporta a muchos países, porque el español está muy, muy extendido. Es verdad que ha sido tan bueno el doblaje que hay versiones, hay películas que se doblan en español, o como lo lees, ¿no? Español latino, ¿no? Y te lo hace una versión para Sudamérica porque no les gusta tampoco a ellos escuchar, por lo mismo que te he dicho antes, porque las expresiones de la voz o los detalles que nosotros tenemos, ellos no lo comprenden igual que nosotros y les chirría. Entonces, imagínate si ya les chirría en español, a nosotros cuando escuchamos una película en español latino o cuando éramos pequeños, que había muchos dibujos animados que se doblaban con español latino, ¿vale? Y yo me acuerdo lo famosísimo en Dragones y Mazmorra, ¿no? Ese Bender tonto, ¿qué haces? Tonto. Iluso, ¿vale? Entonces, esas frases ya a nosotros nos chirría, imagínate en inglés. Claro. Que tú tienes que interpretar lo que está diciendo el tío y además leyendo una frase abajo. Y sin embargo es un tema muy bueno, pues sin embargo de pequeño nos hemos acostumbrado a consumir muchísimo contenido que venía en latino, ¿eh? Porque, por ejemplo, Transformers, nosotros estamos a escuchar Autobots, transfórmense y avancen con ese tono latino. Y, por ejemplo, La Sirenita, que es una película que nosotros nos la tragamos en latino, La Sirenita cuando pasó a DVD la volvieron a doblar. Y Sí, tú sí, la ves ahora y dices, yo, espérate, esta no es mi Sirenita, ¿eh? Claro. Eso ha sucedido con muchas películas y series en la historia que luego las han vuelto a remasterizar y les han quitado el doblaje original porque era latino y le han puesto. Y hay cosas, lo que tú dices, que no son iguales. O sea, yo no soportaría ver. Bueno, no soportaría ver. He intentado ver ahora Dungeons and Dragons y casi me da un ataque, ¿no? Dragones y Mazmorra y casi me muero. Porque es malísimo los guiones y las historias, pero. Sí, por supuesto, si encima ya me lo castellanizan, ya te mueres, ¿no? Pero sobre todo lo que te digo, son las inflexiones, las interpretaciones. Tú tienes que interpretar, al final un actor de doblaje, lo que está diciendo mi hermano, está interpretando lo que ya ha sido interpretado. Claro. No es otra película, ¿entiendes? Entonces, si un actor en la película está diciéndole a la actriz que la ama, pues tú tienes que hacer lo mismo. Las connotaciones deben ser las mismas, tío. O sea, tú estás traduciendo algo que ya está interpretado. No le puedes dar un punto extra. Si le da un punto de cariño, de intimidad, ese te amo, pues tú lo tienes que hacer igual. Y todos los idiomas no son las expresiones lo mismo. Entonces, habría mucha gente que no entendería mucha parte del cine, no entendería las películas, que no habría visto cine nunca. Pues porque no. Date cuenta que también en España, en los años que estamos diciendo, tú hablas de los niños. Pero que es que en España, en los 60, había mucha gente que no sabía leer. Bueno, no sabía leer directamente. Y hoy en día no sabe inglés todo el mundo, ¿eh? Las cosas como son. No, bueno, inglés, oye. Volviendo a los comentarios del programa, os leo algunos, ¿vale? Aquí hay algunos que me gustan. Aquí Frankie ha sido mucho más... Frankie Lin, el del A4 del programa de antes, aquí ha sido mucho más escueto y ha dicho, buenísimo como siempre. Ya está, no ha dicho nada más. Frankie, muchas gracias. Por tu apoyo, muchas gracias. Ni tanto ni tan carbo, Frankie, acuérdate. Vale, os leo un comentario de nuestro amigo Emilio, que nos dice, muy buen programa. Aquí en mi ciudad de Granada tenemos un maestro de doblaje como es Alfredo Díaz, sí señor. Aparte de un tío muy ingenioso, como yo, y ácido en su humor. Un crack. Me encanta vuestro programa, madafacas. Pues sí, tío, esa es otra cosa que se da mucho, que los actores de doblaje, bueno, pues los puede conocer la gente, pues siempre son un poco más humanos, ¿no? Gente que está un poco más cerca, ¿no? Y Alfredo Díaz en concreto, bueno, pues ha hecho muchas masterclass, incluso no sé si en doblarte ha hecho alguna, pero este tío, es que yo sepa, ha hecho alguna masterclass que otra. Así que muchas gracias por el aporte. Y efectivamente, pues podemos hacerlo. Yo creo que tú hiciste alguna masterclass con algún actor gordo, ¿no, Sergio? No, yo en doblarte no he llegado porque mi trabajo no me lo ha permitido. Sí que he hecho muchos ejercicios con algunos actores de doblaje que venían a hacerlos. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta doblar son los reality, los docu-reality que le llaman, que es cuando el tipo está hablando en inglés y se superpone la voz en inglés y el español, ¿no? Y entonces escuchas al tipo hablar, ¿no? Hello, what's ready? Y tú dices, hola, estoy llegando a... ¿sabes? Y se superpone la voz.
Y entonces ahí sí que hice algunos ejercicios con algunas actrices de doblaje, no recuerdo el nombre, que vinieron de Madrid a formarnos en este tipo de cosas. Pero sí, es verdad que en Doblarte sí ha hecho masterclass con algunos actores de doblaje consagrados que los ha traído a la academia. Y la verdad que tiene que ser impresionante. Yo he tenido la mala suerte en los 3 años que he estado, que cuando los ha hecho no he podido asistir. Alfredo Díaz, no sé si lo conocéis, es un TikToker, un famosete, que dobla las pelis un poco a su rollo. Sí, Salió también un documental muy bueno que es sobre Granada, que sale Martita de Granada, sale algunos pocos y sale él, que limita voces, ¿vale? Y pone voces de otros. Y tiene subidas, películas, que ha doblado él, ¿vale? Las dobla él enteras. O sea, las dobla en granaíno, además. Nota es fiel. Mira, eso es una cosa también que llama mucho la atención, ¿no? Se dobla mucho en Andalucía y se dobla mucho en Cataluña, ¿vale? Y sin embargo, que es donde teóricamente tenemos los acentos más marcados, ¿no? Más dispares, pero y sin embargo, claro, tienes que doblar en castellano. En castellano me refiero en castellano. Limpio. O sea, tienes que hacer la S Sin castellana, tienes que esforzarte en eso, ¿no? Ahí para eso para mí hay cosas que te llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, a mí, uno de los tíos que más me gusta es Fernando Cabrera, que es el actor de doblaje que dobla a Sheldon Cooper, Sí. que es canario, Correcto. ¿vale? Ya Pero ves, que tío. es canario, que lo estás escuchando la voz de Sheldon Cooper durante una entrevista y al segundo habla con el acento canario cerrado De Gigo. que sí, sí, que sí. te llama mucho la atención, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues efectivamente es porque es un actorazo, no es un doblador, es un actor de doblaje, Un actor. y el tío lo hace fantásticamente Pero es que bien. además no te Bueno, lo como- pierdas, ¿eh? Fernando como- Cabrera ha hecho un montón de series muy famosas como Los Sopranos, Expediente X, yo qué sé, Salvando a Grace, ha hecho American Beauty, ha hecho un montón de cosas muy famosas que hasta que no ha llegado su papel como Sheldon Cooper no ha sido tan reconocible, ¿eh? Que este tío es uno de los grandes del doblaje, ¿eh? Cuidado. Bueno, y en Sevilla, el estudio de doblaje de Sevilla era el que hacía Dragon Ball a nivel nacional. Creo que ya lo comentamos en otro programa, que estaba allí Mariano Peña, María Ángeles Neira, toda esta gente, eran las voces de Dragon Ball, eran sevillanos, o por lo menos trabajaban en Sevilla. Sí, sí, De ya te hecho- digo que nuestro profesor Rúa, José Rúa, es la voz actual de en Dragon Ball Super, ¿no? Está él, ¿no? Dragon Ball Super está él. Pero de hecho te comentaré con eso, Paco, un par de curiosidades. Antes te he dicho que trabajaba en el Corte Inglés. Yo trabajaba en el Corte Inglés con 2 actores de doblaje de Dragon Ball. O sea, fíjate tú si el doblaje no da para esto. El de Vegeta me lo comentaste tú. es El de buenísimo. Vegeta era uno de ellos, Alberto Hidalgo, que además él fue promotor de Samsung en televisión. Fíjate tú la cosa como es. Y claro, esta gente le pedían barbaridades. Mi amigo Alberto Barrio, el que le mando un beso enorme de aquí, el Betty le pedía barbaridades. Que yo yo qué sé, decía barbaridades. Viva el Betty, manda un mensaje del ópera, pero con la voz de Vegeta. Y tú lo escuchabas aquello. Y claro, a los clientes le colaba alguna, ¿sabes? Y había gente que lo escuchaba porque su voz es así. Había gente que lo escuchaba y decía que tú eres Vegeta, ¿no? Y teníamos también a un chaval que está en el otro polo, el promotor de LG, que fue la voz de Trunks durante un tiempo, ¿eh? Trunks tuvo varios actores de doblaje, pues fue la voz de Trunks durante un tiempo. Pero fíjate tú, si el doblaje no daba para esto, que los chavales seguían trabajando en el Corte Inglés, en vez de Claro, seguir... Mira que en el Corte Inglés tiene un sueldo muy digno uno, ¿eh? Pero ya te digo, no podían seguir como actores. De esto no vive tanta gente. Si además tienes que hacerte un poco de tripas corazón y decir, bueno, no todo lo que voy a doblar es la Guerra de la Galaxia, ¿vale? Te vas a tener que comer, pues eso, Bueno, como dice mi hermano, escúchame, docu-reality. fíjate los que han doblado películas de pelo en su momento. Fíjate, Claro. tú tienes que doblar eso, tío. Pues fíjate, sobre todo lo no. tedioso, ¿no? O los docu-reality, tío, que es texto y texto por un tubo, tirado de cualquier mucho manera, jingle. prácticamente. Muchos jingles. Muchos o sea, jingles, anuncios, claro, tienes que Claro. hacer muchas cosas de estas, locutar cosas de... por favor, apaguen sus móviles, estén atentos a la pantalla. Está Vamos guay, tío. a comenzar. Todo eso lo Pero tienes que grabar tú. yo podría currar de eso, ¿eh? Yo podría estar todo el día nada más que doblando periquito, como dice mi amigo Paco, doblando periquito. Sí, Yo pero podría bueno, estar todo es el día, sí. difícil, te equivocas, hay que repetir, es una profesión dura, Es duro, sí. poco reconocida, porque la mayoría de los nombres que hemos dicho tienes que acudir a foros para ver quién es quién. No, Will Smith sabe todo el mundo quién es.
¿sabes? Entonces es complicado. Y luego a mí tiene cosas magníficas. Yo uno de los ejercicios que tuve que hacer, uno de los, creo que ha sido este año, es un anuncio de gobierno de España, de correos, de no sé qué, ¿sabes? Y tío, imagínate eso, ¿sabes? Y si estás en una clase y estás aprendiendo, pero si ya te dedicas a esto, ir ahí a doblar un coñazo de estos, pues tío, pues es lo que toca, porque te pagan por ello, ¿sabes? Entonces, al final hay lo que dice mi hermano, todo el mundo quiere hacer la película que le den los Oscars el año que viene, pero al final de esos hay uno que llega, ¿sabes? No, que te cojan solo para doblar peli, ¿verdad? Por algún sitio hay que empezar, ¿no? Y yo entiendo que las grandes superproducciones al final lleven nombre y apellidos reconocibles, aunque sea dentro del mundo del doblaje, que sea un poco más nicho. Pero está claro que, tío, hay tíos que ya no es que sean mejores, que lo son, sino que además los tíos técnicamente, bueno, pues llega a una sala de doblaje y te graba una peli en una tarde. Y no es lo mismo que eso ahora... vale. Claro, eso también entra, eso es pasta también. Entonces no es lo Es mismo que te pasta. pase eso a que tengas que pegarte un par de días, el lector no esté cómodo, cambia la voz a mitad del registro de voz, a mitad de la grabación. Esto son cosas que ocurren. Entonces, claro, el inicio es muy complicado. Por eso yo siempre abogo, Sí. porque exista algo, tío, que sea como una especie de academia, centro, tal, que te contraten en plantilla, tío. Te dediques a poner voces a mil historias. Claro, ¿hay curro como para eso? No tengo ni idea. Lo desconozco hasta dónde llega eso. O que en las academias se le vaya dando la oportunidad a mucha gente, que es lo que, Claro. como decíamos en el programa, Claudio Serrano reclamaba muchísimo, ¿no? Que haya voces nuevas para muchas historias. Pero es que el propio Claudio Serrano, que es el puto Batman, es la voz de Carrefour. O sea, que ese tío sigue grabando en Carrefour, que el kilo de gamba está a 8,99, ¿sabes? Cuando es Batman. Pues tío, es que de esto va de poner tu voz. O sea, entonces tienes que entrar en todas partes, tío. Yo lo veo No, así, ¿eh? la voz esta de... no, se llama la chica Rosa, no me acuerdo el apellido, que era la voz de Vodafone. De hecho, cuando tú llamas a Vodafone, el asistente... Hola, soy tu asistenta. Bienvenida a Vodafone. Esta que te habla es ella, pero es la voz del Corte Inglés en la radio por las mañanas. El kilo de pescado lo tenéis a 1 euro no sé cuánto. Y dice Dios, y las chavalas que no da... Te tiene que hacer lo que haya por delante. Claro. Se lo tiene que comer todo. Claro, es un poco lo que hemos hablado antes, Paco, que al final, primero, que se paga tan poco que la gente tiene que buscarse la vida haciendo de todo. Y luego, por otro lado, es que es tu trabajo. ¿Sabes? Claro. Quiero decir, yo lo pongo siempre de ejemplo, pero cuando ves cualquier película, esta misma que ha dicho mi hermano Batman, ¿no? Cuando tú ves al actor que baja, se tira y coge al otro por el cuello y dice, soy Batman, ¿no? ¿Cuántas veces no ha tenido que repetirlo? Porque Hombre. eso no le salió la primera. Yo me acuerdo cuando estuvimos, mi hermano y yo, mira, lo primero que se descargó en mi casa en internet, cuando yo tuve internet la primera vez, en mi casa se pone internet y lo primero que yo hago es descargarme el tráiler del Señor de los Anillos. Qué película. Eso fue en el año 2000, ¿vale? Tardó en descargarse aquello, yo no sé, Paco. Un tráiler de 2 minutos, ¿eh? Que yo tardo, yo qué sé, perdimos la juventud allí descargando aquello, ¿vale? Bueno, pues, claro, tú ves el trailer de Señor de los Anillos y ahora yo, que fui un fanático, y me puse a leer un montón de cosas del Señor de los Anillos, compré las películas con los comentarios de los directores y tal y cual. Y cuando me dijo que había estado los tíos rodando 3 años, te explota la cabeza. Claro. Casi 3 años los tíos metidos trabajando para hacer 3 películas de hora y pico. Y tú, claro, tú te has dedicado a esos 3 años. Entonces, claro, que un actor de doblaje que haga de Soy Batman, pues tiene que leer cómo está el kilo de pescado en no sé dónde. Claro. Y mañana tiene que irse a un cine y locutar que apague los móviles. Pues tío, es que eso entra dentro de los trabajos, ¿sabes? Sí, claro. Además que el Señor de los Anillos, el rodaje de la película da para Friday Motherfucker, ¿eh? Porque ahí hubo de todo. El actor que hace de Aragorn, ¿cómo se llama? Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, lo paró la policía porque en nota fue a una cafetería a tomarse algo con las espadas. Y la nota de la espada. Y claro, lo pareció. ¿Dónde va con eso? Es que eso, Y no, eso sí no, que yo son es que motherfuckers. para meterme en el personaje yo necesito creerme el personaje. Para creerme el personaje yo voy a todos lados con mi espada. Yo no soy nadie sin mi espada. Entonces Nota salía a tomarse algo y Nota iba con la espada. Claro. Claro, pero que Viggo Mortensen, hasta que llegó a eso,
tú no sabes la de mierdas que ha tenido que hacer. Y, Claro, y hombre. anuncios, No, y ha no. tenido que pasar modelo cuando era mono. Los y tal, actores son los primeros, Pero- ¿no? Que tienen que empezar Pero ojo de que abajo, Viggo tío. Mortensen es un nota para quitarse el sombrero. Ese nota ese es artista sí. de verdad, ese es un actorazo. Coño, ¿cómo se le ocurrió el nota que se lo trabajó tela a la triste que el que habla en español es él? Que no está doblado, ¿eh? Que a la triste es Viggo Mortensen hablando en castellano, ¿eh? Digo, Pero Muy que bueno ha hecho eso, ¿eh? películas, yo qué sé, que te digo, Presidio en el 87. Ah, bueno, eso. claro. Mierda, se ha Y tenido que bueno, comer tela. y ya, bueno, y ahí ya se había metido en películas, además, pero antes de hacer películas habrá que ver todo lo que ha tenido que hacer hasta que puede llegar al cine. O sea, que los actores de doblaje tienen también su parte de profesión dura, pero que es verdad que todo cuenta, ¿no? Y que tienen que ser muy técnicos. Y un actor de doblaje, como dice mi hermano, si es un éxito garantizado, si yo tengo una voz grave y los tipos saben que yo llego y en media hora está grabado el jingle, soy el primero de la lista. Ahora, si Sí. yo llego y te equivoca 3 veces, tiene que repetir 4 y tal, porque cada hora de estudio de grabación vale dinero. Entonces, esa es la industria sí os diré que tenemos también ahora. que afortunadamente cada vez se están haciendo más cosas, como antes hablamos de las películas turcas, ¿no? La mayoría se graban aquí en Andalucía, en Sevilla, y hay muchísimo metraje que se hace aquí. Se han hecho más de 40 telenovelas, se han rodado más de 5.000 episodios de novelas turcas y demás, series turcas, docu-reality, que se hacen muchísimo en Andalucía. Y que además, este año, por primera vez, el 25 de febrero se hizo la primera vez, en Cádiz y en Sevilla se ha hecho una jornada de micrófonos abiertos, que también se ha hecho en Madrid y en Barcelona. Esto consiste en que van futuros actores de doblaje, como puede ser mi hermano o como puedo ser yo, y graban 1 o 2 takes de muestra, y entonces se mete a un banco, ¿vale? Para que los futuros directores puedan acudir a esos bancos. Y eso se ha hecho por fin, de una manera organizada y grande en España, para que haya nuevas voces, ¿vale? Que esto es algo muy positivo. Esto significa, uno, que hay demandas, chicos, poneros las pilas, y segundo, que oye, se están haciendo muchas cosas de este tipo, ¿no? Es que, en es concreto, que, Antonio, es lo que hemos hablado al principio del programa. La escuela de locución que la ha llevado, perdóname Paco, que no quiero que se me pase, se llama Locutarte, ¿vale? En Cádiz. Lo digo porque, tío, estos tíos es para comer los huevos, pero, con perdón de la expresión. Que lo que te quería decir, que es lo que hablamos al principio del programa, que es que realmente ahora mismo se está creando más contenido que nunca. Que nunca. O sea, está llegando muchísimas series, muchísimas películas y muchísimas plataformas digitales, y ahora mismo es la época de la historia en la que más contenido se está creando. Es que ahora mismo se dobla hasta MrBeast. Que yo, O sea, correcto, youtubers súper famosos americanos, para llegar a más público, se doblan. se doblan. Pero es que O sea, ten en es cuenta que estamos llegando a ese punto. cuántas producciones Pero, hay que son de Prime Video, que son de Netflix, que no pasan por el cine. O sea, pues Pero fíjate Paco, cómo te digo. escúchame, los grandes centros de doblaje, quiero decir, la gran industria de doblaje está, por ejemplo, en Disney. Todas las películas de animación, todas las películas de dibujo animado, ahí no hay detrás un actor, un muñeco, y alguien tiene que doblarlo, ¿sabes? Entonces, la primera que se hace, Disney, lo que tú decías antes, la Sirenita. Disney dobla la Sirenita, o sea, graba la Sirenita muy bien, y lo primero que hace es doblarlo. Claro. No tiene sentido sin eso, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es una industria que le da mucho sentido al cine, y sobre todo ahora que hay muchas aplicaciones y que la gente podemos hacer muchas cosas en casa, yo invito a que la gente experimente y que pruebe, porque es muy divertido. Vamos a Es leer muy otro divertido. comentario de algún compañero, como por ejemplo de Manuel Jesús Ceja, que nos dice: hola, madafacas, ¿cuánta razón lleváis? En Japón los actores de doblaje son estrellas, no es para menos. Ejemplo, que le ponen la voz a Ada Wong, Lily Gao y su hermano Prin. Y otro que tiene, que es el actor de pelis de terror, que se llama Taz Cagao. Taz Cagao, ¿eh? Ahí nos lo ha colado, ¿eh? El astigitano. No, pero escúchame, pero es que esto lo dice porque es una cosa que yo le colé al Masi en directo en Twitch, porque era una noticia, era que la actriz Lily Gao, que le pone la voz a Ada Lily Wong Gao en Resident y su Evil, hermano Prin, ¿eh? Prin Gao. claro. Y yo se lo dije en el directo, ¿no? Que además de una familia complicada, porque su hermano Pring le había ido muy mal los negocios, Pringao, y lo tuvo que sacar de la cárcel su hermano abogado. Y entonces yo, pero en serio, y entonces se lo comió entero, tío. Además, se lo comió entero. Y este se ha acordado de eso. Dice el astigitano: enhorabuena por un programa tan nostálgico y divertido. Aquí tenéis un seguidor fiel. Muchas gracias, Manuel Jesús Ceja. Eres el mejor picha. Raúl nos deja El otro número comentario que dice: buenas motherfuckers. Trabajo en asistencia en carretera. Este me encanta, ¿eh?
Y si hace 2 veranos fui a asistir a un vehículo, como tantos cada día. Cuando llegó el coche, saludo al cliente y le pregunto qué había pasado. Me contesta el puto actor secundario Bob. Por supuesto, era el gran Antonio Esquivia. No lo había visto nunca, pero esa voz tan profunda la había escuchado tantas veces en mi vida que era inconfundible. Le saludé y le pedí una foto con la ilusión de un crío. Hasta él le hizo ilusión que lo reconociera por la voz. Es que a este tío es imposible no reconocerlo. Desde aquel día, cada vez que escucho su voz en una peli o en un juego, me incorporo al sillón como el meme de DiCaprio y le digo a mi mujer: ¡Ucha! Ahí está mi colega Antoñito. Anda que no. Anda que no, tío, Antonio Esquivia. Es que incluso tú escuchas el anuncio de Protos en la radio y dices, yo, es que es este hombre, el actor secundario Bob, no puede ser otro. Sí. Es una de las voces más reconocidas, creo yo, la de Antonio Esquivia, ¿eh? Sí. Él mismo decía, me parece que es en el documental ese que tú has dicho, ¿no? El de las voces, ¿no? Voces en imágenes. No me acuerdo. Que iba a la gasolinera a echar gasoil y le decía: oiga, usted es el que le pone la voz. Sí, pero me va a echar gasoil, que es que me tengo que ir, ¿no? Es que, tío, eso... Es que mejora Seinfeld, es que mejora Seinfeld. ¿Habéis visto alguna vez en El Hormiguero? Hacen Tu cara me suena al revés y ponen voces famosas que son desconocidos, ¿vale? Y entonces salió hace no mucho, puede tener unos pocos de años. Salió una que era la voz de Siri, tío. La del iPhone. Entonces, claro, era tremendo, tío. ¿Cuántas veces la gente la habrá escuchado y habrá dicho: hostia, esta tía, ¿de qué coño me suena, tío? Y es la voz de Siri. Pues como eso hay miles, tío, que son actores de doblaje que pasan desapercibidos. Subimos el corto desde el perfil de Friday Madafacas, subimos el corto de Parasonia, que a mí me parece, yo lo veo en bucle, o sea, es buenísimo. Es genial, tío. Es genial. Es genial. Y ahí te das cuenta de cuando salen actores que tienen diferentes personajes fuertes y hacen diferentes voces. Y ahí, no sé, Miguel Ángel Jenner, por ejemplo, ¿no? Que sale haciendo de Samuel L. Jackson y también sale haciendo de Lumière de La Bella y la Bestia, ¿no? Donde le dicen: vamos, el pase al fondo. Y yo, pues buenísimo, tío. O sea, ese corto, todo el que no lo haya visto, si no lo habéis visto vosotros, motherfuckers, ahora mismo os metéis en YouTube, tío, lo ponéis. El cortometraje Parasonia y lo veis porque es una delicia. Sí, ahí pasa con José Luis Gil también, ¿no? Correcto. Las voces que ha hecho José Luis Gil, que la gente no se da cuenta, pero José Luis Gil, que es el de Aquí no hay quien viva, pues hizo, por ejemplo, de las grandes cosas que ha hecho el Buzz Lightyear, ¿no? Que es muy famoso, pero mucho antes de Buzz Lightyear, él dobló a... verás que me quedaron blancos en la película... que se murió, coño, que no me acuerdo cómo se llama. En Dirty Dancing, sí. Lo dobló a él, dobló a Patrick Swayze. A Patrick Swayze, coño, que me he quedado ahí cogido. Dobló a Patrick Swayze, la gente le explotó la cabeza. Entonces era José Luis Gil, el de Aquí no hay quien viva, era el que decía: yo te voy a ayudar y vas a bailar y todo esto. ¿Hace cuánto? Dirty Dancing, ¿de cuándo es la película? No sé, 80, antes de ayer. 80 y poco, 84, claro, por ahí. Entonces, que son cosas que la gente luego no localiza, ¿no? A estos actores, y son actores que José Luis ha tenido la gran suerte de que luego va a salir la pantalla, a salir la tele en una serie que ha sido famosa, pero luego al final, hay un capítulo, hablando de lo que estaba diciendo antes mi hermano, hay un capítulo de Big Bang Theory, no sé si os acordáis, donde se enamoran de la voz de Siri, sí. Y se imagina a una y sale la actriz que hace de Siri en Estados Unidos, ¿vale? No aquí, porque aquí no sale lógicamente, pero en el capítulo son una chavala que es rubita y es la que hace la voz de Siri, o la que pone la voz a Siri en Estados Unidos. Y el tío enamoradísimo de la esta, ¿no? De la voz de la Siri, de la actriz, ¿no? De la actriz. Un cachondeo. Pues mira, te lo cojo al hilo, tío. José Luis Gil es la voz de Buzz Lightyear, porque hay otra cosa que es muy común en las pelis norteamericanas, que también se lleva después aquí en el castellano. Realmente José Luis Gil es fundamentalmente la voz de Tim Allen, que es un actor muy famoso, ¿no? Tim Allen fue el que le puso voz a Buzz Lightyear. Entonces Pixar, en ese sentido, lo que hace es buscar a los actores que doblan a esos actores originalmente y trae sus voces. ¿Por qué? Porque ellos entienden el doblaje bastante bien. Entonces entienden que si tú quieres ver a Morgan Freeman, si cierras los ojos, Pepe Mediavilla. Entonces, eso es lo que ellos van buscando, ¿no? Que un actor siempre se identifique mucho con la voz, ¿no? Te pasa con Luis Posadas, ¿no? Que te hace... Mira,
Hay muchas de esas en El Rey León. En El Rey León, la voz de Mufasa, el actor que lo dobla es el James Earl Jones. James Earl Jones. Y aquí lo dobló Constantino Romero. Y Pero, por ejemplo, una de las hienas era Guppy Gulliver y buscaron a la misma actriz que dobla a Guppy Gulliver. O sea, lo clavaron, buscaron actor por actor los que lo localizaron en España, ¿no? Sí, eso se hizo, fueron buscando que fueran los mismos actores los que interpretan sus voces en castellano que en inglés. Y al final es una manera de darle un detallito, que por cierto, la actriz que doblaba a Whoopi Goldberg murió. Vale, los Dolores Gisbert o algo así se llamaba. Sí, pasa, ¿no? Igual que ahora se ha muerto, por cierto, hoy se ha muerto Mayra Gómez Kem del 1, 2, 3. Digo. Un saludo para ella. Bueno, que os decía que eso nos están muriendo actores que no se habían muerto nunca antes, que lo sepáis. Sí, claro. Se han muerto por primera vez. Por primera vez. Sí. Se ha muerto James Earl Jones y nunca se había muerto anti. Entonces, bueno, yo te diría que eso pasa. O sea, actores de doblaje, mira, acordaros lo que pasó con Homer Simpson, ¿no? Súper sonadísimo. Luego ha sido todo un éxito la voz que buscaron después, pero el actor de doblaje que empezó a doblar a Homer al principio. Yo sigo viendo la clásica, me gusta más, ¿eh? Pero perdonadme, pero... La primera, dices tú, la primera voz de Homer. Sí, la primera de Homer era genial. Claro, genialidad. Luego no lo ha hecho mal el otro, ¿eh? No lo ha hecho nada mal, no lo ha hecho nada mal. Y se llevaron un montón de veces buscándolo porque es que costó muchísimo encontrar a un actor para Homer. Fíjate que además, hablando de gente que se ha muerto, aparte de... Bueno, se han muerto en el mismo mes los padres de la película del Príncipe de Zamunda. Se ha muerto el rey de Zamunda, pero es que se ha muerto el actor que hacía de McDowell, tío. Se murió hace muy poco, tío. Es verdad que se ha muerto hace poco. Sí. Señor McDowell. Pero eso también me lo han explicado a mí también hoy, Paco, que eso es por la fecha. La fecha de nacimiento, ¿sabes? Que eso es lo que, ¿sabes? La fecha que ponen el DNI y por eso se muere la gente. Entonces, claro, estas criaturas es que nadie se queda aquí, ¿sabes? Ya pues que nosotros ya somos talluitos, Paco. Ese es el tema del doblaje, tío. Ese es el tema del doblaje y del cine, tío. Tienen que ir apareciendo caras nuevas, actores nuevos. En el cine español, si te das cuenta, te metes en Netflix y, tío, hay un elenco brutal de actores españoles nuevos, que por cierto se están haciendo unas producciones españolas nuevas que son la bomba, ¿eh? A mí me gusta mucho el cine español y, tío, se están haciendo unas pelis bestiales, ¿eh? Algunas son un auténtico truño. La última película esta española que está en los cines ahora mismo, de la chica esta que se infiltra varios años en ETA, que sale también Luis Tosar en esa película, por lo visto es brutal, es buenísima. Y yo, Luis Tosar es un actorazo, tío. Qué pedazo de actor, ¿eh? Qué pedazo de actor, tío. Un actorazo hay brutal, actores muy tío. buenos, hay actorazos en España, tío. Tenemos un nivel de actores en España que es top también, ¿eh? Y de aquí han salido grandes actores. Eso da para otro podcast. Pero aquí tenemos un elenco de actores geniales, vamos. Fundamental. Y luego, mira, Pedro Tena, que es la persona que está poniendo la voz ahora a Darth Vader. Pedro Tena dobló también en Juego de Tronos, me parece que era al perro, ¿vale? Era la misma voz. Y es la voz que le está poniendo ahora la voz a Darth Vader en las series, cuando ha salido ahora que en las películas, en las series los remakes que han hecho ahora, cuando sale el personaje de Darth Vader, el que le pone la voz es Pedro Tena. Y el tipo también lo hace bastante bien, ¿eh? Sí. Y la voz es bastante grave y es bastante roda y lo hace muy bien. Pero es verdad que lo que tú dices, ves al personaje y no te evoca, ¿no? Como a nosotros cuando escuchamos a Constantino Romero. Que Constantino Romero, por ejemplo, en muchas películas le pone la voz a Clint Eastwood, pero en otras muchas no. Sí. Vale, por lo que fuera, ¿eh? No sé, me imagino que serían por cosas de guiones. Hay, por cierto, ahora que lo has sacado en YouTube, un vídeo que me parece yo es que cada vez que lo veo me muero de risa, que es el auténtico comienzo del Retorno del Jedi, y es un crack que ha cogido la escena del principio del Retorno del Jedi y le ha puesto la voz de Constantino Romero, pero del Sargento de Hierro, ¿no? El Sargento de Hierro, ¿eh? Sí. Es maravilloso, sí, lo podéis buscarlo, el auténtico comienzo del Retorno del Jedi, que está en YouTube, y es para quitarse el sombrero, de verdad, es buenísimo. Para mí, ese speech de Clint Eastwood en esa peli, que es la famosa, es cuando entra en el barracón y tira la radio. He meado más, ¿no? He bebido más cerveza, he meado más sangre más veces que usted. Ese speech, que es muy famoso,
Es muy difícil, Paco. Los take, el otro día daba a mi hermano el dato, eran 10 segundos o no sé cuántas 60 frases, ¿no? segundos. Es muy difícil, porque además, como te larguen un tocho de estos largos, donde no te puedes parar, te lo tienes que hacer todo, no puedes equivocarte, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil también para el actor real, para el actor de imagen, porque Clint Eastwood, esa entrada la haría Clint Eastwood 50 veces, hasta que le salió del tirón largarle a los tíos todo el rollo, ¿sabes? Y acordarse todo lo que tenía que decir, ¿sabes? Pero bueno, son profesiones, la gente la ve de fuera como, qué guay, pero que eso luego tiene su miga y, Sí. y es complicado. Y ese speech que tú dices, muy famoso de Clint Eastwood, del Sargento de Hierro, y eso lo han utilizado para ponerlo en mil cosas muy divertidas. El doblaje a mí me resulta muy divertida. Yo sigo a alguna gente en YouTube que tiene que tiene algunos canales donde hacen algunas chorradas de doblaje, y algunos me parto de la risa. El otro día hay uno que sigo mucho en Facebook, que luego él ha salido diciendo que bueno, que él intentó hacer doblaje y como no se le daba bien, y empezó a criticar un poco el doblaje, y ya por eso me ha quedado un poco más gordo. Pero el tío es buenísimo, te reír cuando le pone la voz a los animales en plan cachondeo, ¿no? ¿Qué pasa, José Luis? ¿Cómo estás? No sé qué, tal. Y al final eso es doblaje también, ¿sabes? Y te tira de la risa, tío. Pues bueno, chicos. el que se está haciendo viral, el del pato del Citroën, ese nota está haciendo unos vídeos geniales, pero y los dobla enteros. No es tan fan-dub, o sea, al final él pone la voz. O sea, lo interpreta directamente al pato, pero no es doblaje, entiéndeme, pero sí es buenísimo. Pero bueno, Paco. Pero ahora lo está mezclando con doblaje, Sí, bueno, ya está, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eso es, tío. ¿Tú crees que yo no veo a mi hermano, eh? Mi hermano, vamos, devuélvenos el programa, ¿vale? Ya otro día te creamos un programa para ti, bicha. Y yo nos quejamos de Pablo Aya, ¿eh? Pero... Eso te iba a decir, estaba pensando ahora un programa en el que invitáramos a Pablo Aya y a mi hermano. Sería tremendo. Los dejamos ahí los dos, Los dejamos aquí a los dos, ping. Yo soy la única persona que conozco que habla más que mi madre. Creí que me sigue más que tu hermano, en que yo tengo fama de hablar muchísimo, ¿eh? Sí, pero mamá tiene WhatsApp. ¿Que yo te lo has pasado bien? Me lo he pasado súper bien. Me ha encantado venir a veros. Me ha encantado estar con It's Monday, motherfucker. De verdad. ¿Se te ha hecho corto, tío? Se me ha hecho cortísimo. Yo estaría aquí 2 días con vosotros. A la gente que nos escucha no tanto, ¿eh? Que están diciendo ya que yo vaya a los notas esto. No, es coña. Vaya la chapa que nos ha soltado. Es coña, sería al revés. A la gente le gusta mucho que venga alguien nuevo de repente y aporte otra cosita y le dé otro puntito a esto. Sí. Yo estoy deseando ya volver otro día a veros. Pero este programa me ha gustado mucho. Que este programa tiene que ser algo así como ¿qué dice motherfucker? ¿Qué dice motherfucker? ¿Qué dice motherfucker? Vale, espero que algún día me traigas a un canónico y me prepare alguna cosita de algún tema que nos guste a todos. Y yo creo que os va a ir muy bien, porque mira, es un programa distendido. Al final, yo muchas veces lo he dicho, os pongo en mi casa, yo vivo solo, y parece que estáis en el salón de mi casa los dos charlando conmigo, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es un éxito. Y luego otra cosa que tenéis, bueno, para mí creo que It's Friday Motherfucker, una de las cosas que tiene mejores es que no os encasilláis en un tema, que vais cambiando. De cine, de doblaje, de videojuegos, de puntos, de cruz, ¿vale? De lo que queráis hablar, pero que no os encasilléis en un tema, no por nada, sino porque nadie hace todo el día lo mismo. Vamos cambiando cosas. Entonces, si lo hacéis así, yo creo que va a ser un éxito. Tenéis una comunidad detrás, me consta, de gente que os quiere mucho, que os sigue y que os sigue porque también le va el mismo rollo que a vosotros, ¿no? Entonces, bueno, para mí, Sergio Guerrero, Cibertoro, ha sido un placer estar con vosotros aquí hoy en It's Monday, Motherfucker, o It's Friday, Motherfucker, versión Monday. Estoy pensando en que el programa termine bajándole el volumen, ¿sabes lo que te digo? Que vaya desapareciendo. Y no olvidéis todos que si queréis podéis seguir a Antonio Guerrero como... Anda que no, que yo, pues ya aprovecha. Mira, primero, sería que pedir a la gente que se suscriba. Suscribiros todos, por favor. Dale al botón de suscribir. Podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en la radio los jueves por la noche. Este programa no se emite en la radio, solo sale en el podcast. Podéis seguir al programa como Friday Madafacas. Podéis seguir a mi amigo Paco como @pacoco, siendo la última O un 0. Y me podéis seguir a mí como cabeza_Freeman. Y a ti, Sergio, también se puede seguir las redes, ¿no? ¿Quieres que te siga la gente que escuchéis Friday Madafacas?
A mí me podéis seguir en las redes, no creo que me podáis seguir en las redes, pero si me buscáis por ahí me podéis encontrar Pero tú como tienes Sergio Twitter, Guerrero. ¿no? Eso es. Sergio Guerrero Herrero. Sergio Guerrero H, ¿no tienes algo así? Es tu Twitter, Ese, ¿no? ese Guerrero H. Pero Guerrero H. vosotros seguís mejor a los Fridays Motherfuckers, que son mejores que yo. Así que nada, lo Entonces, dicho. tenemos un co-feed Correcto. barra It's Friday Motherfuckers, en los que nos podéis invitar a un, Un no cafelito sé, a un precio cafelito de a precio de actor de Clase de doblaje. doblaje, a precio de take. Anda que no, a precio de take. a precio de take. Así que lo dicho, tío, que suscribiros, pasárselo a todo el mundo, que la gente se suscriba y que bueno, que espero que os lo hayáis pasado súper bien. Y nada. Antonio, nos ¿puedo vemos decir una cosa? En breve, sí, hombre, claro. Vámonos. Y yo, como actor de doblaje, siempre quise decir la frase de Darth Vader. Y ahora, como podcaster, siempre quiero decir: bueno, y depende de la hora a la que nos estéis escuchando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Era un depredador. ¿Dónde has sacado este tema de un videoclub? Love is what I want. Que viene, que viene. ¡Vamos, vamos!